así que bien. Yo estoy abierto a contestar todo lo que tú necesites y todo lo que quieras y, Jolines, darte las gracias y también la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, que es arduo y complicado y también de interesarte por esto. Prefiero que te presentes tú misma, ¿sabes? Y nada, como yo ya he ido advirtiendo un poco a lo largo del día, yo aquí voy a ser una persona entrevistada para... La verdad es que me hace bastante ilusión porque siempre entrevisto a los demás, pero yo también tengo pues cosas que decir, ¿no? Entonces te dejo a ti Totalmente. la palabra, Paulina, te presentas y ya luego pues ya me vas haciendo las preguntas que quieras, ¿vale? Vale, bueno, muchas gracias primero por el espacio. Ha sido, la verdad es que una coincidencia fantástica haber dado contigo y poder ver pues todo lo que estás haciendo a través del Insta sobre la difusión de lo que son los grupos coercitivos o sectas, ¿no? Conocidos mayormente como sectas, ¿no? Que la gente piensa que las sectas son personas que es algo religioso o lo asocia a cosas sobrenaturales o a personas que están en medio del campo bailándole al fuego o alguna cosa de estas raras, ¿no? Y es como nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Paulina Enríquez, soy profesora de biodanza en fase de titulación porque me queda presentar la monografía. Y parte de la curiosidad que tengo por aprender de esto y por la que creo que el algoritmo nos ha conectado también es porque me doy cuenta de la mala fama que tienen muchas cosas, muchas terapias alternativas, ¿no? A pesar de que, bueno, biodanza no es una terapia, es una pedagogía. Eso lo detallo mucho más en mi perfil y bueno, si sea el caso, hablaremos de eso en lo que va de la entrevista, pero la idea de hablar contigo, Manuel, es lo primero es conocer tu experiencia directa, Vale. que sé que has tenido en estas terapias consideradas alternativas, Ujú. y que nos puedan servir, sobre todo a mí y a mi comunidad, para poder detectar posibles tendencias hacia este tipo de grupos que son considerados sectarios, ¿no? Porque una de las dudas que más me surgen y sobre Sí. todo cosas que me llenan de mucha contradicción es como conocer por qué en el mundo de las terapias alternativas o pseudoterapias hay mucho de esto. O sea, Ujú. porque en mi caso yo soy profesora de biodanza, conozco la metodología de biodanza 100%, y estoy dando clases ya en mis grupos regulares y estoy haciendo difusión sobre esta pedagogía, pero observo como mucha desconfianza justamente por este tema, ¿no? De que no, eso es de hippies o eso es una secta y todas estas cosas. Vale. Entonces, pues yo la primera pregunta que te lanzo así de cabeza es, ¿qué se considera una pseudoterapia? Ah, vale, vale. Empezamos por ahí. Sí. A ver, buena presentación que me has hecho y la tuya también, por supuesto. Y las inquietudes que tienes sobre las pseudoterapias y todo eso. Debido a mi experiencia personal, yo estaba en una posición igual que la que está la mayoría de la gente. Es decir, yo no tenía ningún tipo de interés ni de inquietud por saber lo que era una pseudoterapia, ni la psicología, ni nada, ni una ciencia, no sabía lo que era una pseudociencia, ni nada. No tenía ningún tipo de cultura en ese sentido. He ido aprendiendo en base a una experiencia que tuve en un momento determinado con una pseudoterapia muy extensa, dirigida por personas científicas que serían psicólogos, ¿no? Entonces la confusión era muy grande, es decir, yo tuve que aprender que lo que yo estaba haciendo, donde estaba yo sometiendo mi identidad, mi mente, mis emociones, no tenía que ver con la psicología en el fondo, era otra cosa. Porque la psicología se empeña en ser una ciencia y la pseudoterapia, resumiéndolo mucho, son terapias, se muestran como terapias, eh, se ofrecen como terapias, es decir, como soluciones terapéuticas, pero Ujú. no han podido ni a veces ni querido demostrar que lo que dicen, para lo que sirven, para lo que dicen que sirve, sirve. Es decir, se lanzan muchas promesas de muchas cosas, pero no, no han logrado demostrar, no tienen una evidencia científica que se dice
de que eso que están diciendo sea cierto y que tengan esas repercusiones veraces de lo que se está diciendo. Por ejemplo, si lloras a tus antepasados, si tú lloras a tus antepasados, tendrás menos probabilidades de tener un cáncer de, Vale. de garganta. Eso sería un pseudo pensamiento. Eso se puede convertir en una terapia. Entonces, eso sería una pseudoterapia, porque parte de un hecho que no ha sido constatado, sino más bien de una idea. Claro, claro. ¿Entiendes? Sí, Me lo sí, acabo de totalmente. inventar, por No, cierto. no, sí. No, sí, hay más cosas. Sí, Hay más sí, cosas, sí, sobre todo en eso de, bueno, con todas estas creencias New Age, ¿no? Que digo yo, que están, o sea, que no tienen ninguna base científica, ¿no? Como lo de si lo manifiestas lo exacto, creas, exacto. o bueno, un sinnúmero de creencias que, de las que hablaremos más tarde, Claro, que es como no está nada contrastado, o sea, es como que me doy cuenta de que hay mucha enajenación sí, en este mundo de las terapias alternativas o pseudoterapias, ¿no? sí, exacto. Em, ¿Cuándo, o sea, en qué momento ocurre esto? O sea, ¿en qué ámbitos se puede dar lugar a que ocurran estos grupos sectarios? O sea, porque en mi caso personal me llena de dudas o sea, saber lo de que, bueno, yo soy profesora de biodanza Sí, y yo en biodanza he observado comportamientos sectarios, pero anda. yo sé que eso no es biodanza. Ajá, ¿Esto, esto ocurre en más grupos? O sea, ¿puede haber sectas de yoga, de, yo qué totalmente. sé, o en tu caso, no sé si quieras contar algo de lo de tu caso, de lo que te pasó en BioGestal, que también Ujú. fue lo mismo. Claro, creo que partiendo de mi caso se puede responder a esa pregunta. A ver, un movimiento, para que exista un movimiento sectario, que luego daremos la definición, solamente hace falta que haya un grupo de personas y en general una persona que es líder, que tiene unos intereses comunes, unos intereses personales que han ido naciendo por el tiempo o ya los tenía desde el principio y va a intentar influir sobre esas personas para tenerlas a su mano, pero no, tú puedes estar perfectamente en un grupo sectario, pero estar en tu casa sentada. Es una dependencia racional, una dependencia emocional, que no, que no depende de un entorno en concreto. Es decir, hay más tendencia, por ejemplo, en el tema religioso, porque por tradición se ha mirado desde ese punto, pero también hay mucha tendencia en el tema terapéutico, porque en el tema terapéutico, en general, hablando de pseudoterapias, de terapias alternativas o de ciencia, como puede ser psicología o cualquier cosa, las personas están especialmente vulnerables en búsqueda de algo que les resuelva su problema terapéutico o su sentido vital o lo que fuera. Por lo tanto, ahí pueden haber más tendencias, pero encontramos grupos de este tipo en política también, en diferentes ideologías, siempre donde haya un grupo de personas que se mueven de esta manera, pues podemos encontrar un grupo sectario. Claro, ¿sabes una cosa? Yo tengo una amiga que es escritora y bueno, de Ujú. hecho tiene un último libro, se llama Mónica Ojeda y tiene un libro que se llama, el último que es Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, se llama, ¿no? Ajá, Y habla de un grupo de personas que vienen con historias muy, muy duras, de vida muy, muy duras. Y bueno, ella las reúne a todas porque todas estas personas comparten en común heridas muy fuertes, ¿no? claro. Familiares, ¿no? Y entonces ella habla de que este tipo de personas que vienen con todas estas heridas y estos traumas son carne de secta, ¿no? O sea, y yo digo, claro, ¿qué significa ser carne de secta? Porque claro, yo he leído su libro y me siento identificada con más de un personaje justamente por ese dolor. Y de hecho yo cuando empecé biodanza, empecé porque yo vengo de una historia familiar que ha sido bastante complicada, Ajá, que en mi familia la única persona que la ha trabajado ha sido mi madre, la que ha empezado a trabajarla. De hecho, ella, después de mucha búsqueda y de también chocarse con muchas cosas, fue que estudió psicología. O sea, ajá, igual que creo que te ocurre a ti. O sea, tú ajá, empezaste tu búsqueda muy temprano
Sí, Y luego te dijiste, algo no me cuadra en esto. Y entonces, exacto. pum, te fuiste a estudiar psicología y dijiste, vale, esto ya me cuadra un poco más, ¿no? O sea, Sí, ¿qué es lo que nos pasa que nos hace más vulnerables? ¿Hay un perfil sí. psicológico de personas que puedan, que sean como carne de secta o no hay? Vale. O sea, hasta dónde está nuestra responsabilidad y hasta dónde realmente somos víctimas de una situación así? O sea, me llena como Total, de mucha curiosidad. total. A ver, todas las preguntas que me hagas se pueden responder en 3 minutos o en media hora, ¿sabes? Porque son, por decirlo de alguna manera, pues bastante complejas de decir, ¿no? A ver, se habla normalmente de personas con vulnerabilidades, es decir, personas, por ejemplo, imagínate que tienes una vulnerabilidad económica o emocional, y eso es lo que se llamaría, pues, carne de secta, pero no todas las personas, esto es interesante porque nunca lo he hablado así, no todas las personas que son carne de secta van a acabar en una secta y no todas las personas que están en una secta son carne de secta. ¿Por qué? Porque las sectas, quiero que entiendan que una cosa súper importante, son expertos en manipulación. Es decir, si hubiera un máster de manipulación sería lo de los grupos sectarios. Un experto avanzado, un experto de maestría. Wow. Entonces, por lo tanto, por muy vulnerable que tú seas o no lo seas, ya depende, va a depender de las técnicas precisas de manipulación que tenga el grupo o que tenga el, el movimiento en sí mismo o el líder, ¿no? Entonces, sí que hay algunos factores que incluso a lo largo de nuestra vida hay algunos rasgos, ¿no? Que pueden ser personas altamente confiadas o que creen en el bien de los demás, personas idealistas que se entregan por ciertas causas, que consideran que el mundo puede ser mejor. Esos son factores de vulnerabilidad, ¿vale? Pero Vale. otro factor de vulnerabilidad que no se habla mucho es el rasgo narcisista de la personalidad. Es decir, personas que son muy confiadas en sí mismas, que creen que la verdad es absoluta, que consideran que ellos tienen la razón, pues es bastante probable que también les puedan pillar, porque dentro de la secta se fomenta mucho el narcisismo, el elitismo personal, el sentirte tú superior al resto por el conocimiento que tienes, ¿no? Entonces, un poco por ahí te puedo responder a eso. Creo que sí, sí hay unos rasgos que son más tendentes, no solo a caer en una secta, sino en una relación de dependencia o a un tipo de adicciones, porque al fin y al cabo las sectas son consideradas socioadicciones o dependencia grupal también. Entonces, es un poco por ahí, casi siempre es ese mismo perfil, ¿no? Pero todos, yo siempre digo que todos tenemos una situación o un grupo que nos puede llamar la atención. Y no nos vamos a fijar a lo mejor en el que es muy evidente para nosotros. Si vemos a un tipo con barba y que nos está comiendo la cabeza, no nos llama la atención, pero a lo mejor nos hemos apuntado a un curso en el que estamos muy cómodos porque estamos estudiando filosofía o psicología o en mi caso temas de musicales y tal, y quiero explorar ese terreno y al final hay un grupo radical en él y no me Claro. había dado cuenta, porque eso te vas dando cuenta muy progresivamente. Te vas dando cuenta progresivamente tanto de progresivo es la captación, que es muy lenta, es muy comedida, es irte adentrando tu psicología y tu personalidad hacia el grupo. Un poco así. Claro, un poco. 3 minutos. Tres Claro, es minutos. que me flipa porque yo ahora que, bueno, que acabé la formación y tal, que estoy a falta de la monografía que me ha llevado, pues he estado, claro, cuando yo acabo mi formación me doy cuenta de que he formado parte de varios, o sea, de varios minigrupos sectarios, ¿no? Porque lo dicho, o sea, Biodanza no es una secta, pero sí que yo creo que existen ciertas partes, ciertos grupos que funcionan como tal. No sé si se dan cuenta o no realmente, porque yo pienso que no hay tanta conciencia, por lo menos no del grupo en total, de los líderes que generan
estos movimientos, o sea, estos pequeños grupos sectarios, yo creo que sí que hay un poco más de conciencia, por mucho que digan que no. Ah, sí, Yo creo que sí que hay, o sea, yo estoy segura al 100% de que sí que hay una conciencia de esto. Y para mí es como muy el perfil este perfil del que hablas, de la persona narcisista, que está todo el rato como operando en favor suyo, con argumentos pseudo espirituales de la New Age, como lo de que no, lo que tú estás viendo de ti en mí es un reflejo, o sea, esto es una, o sea, yo con ese argumento alucino, o sea, es como, sí, sí, no, es sí, que lo sí. que tú ves de mí, eso es que es tuyo, no, o sea, es como, Claro, no, no es claro, es así. peligrosísimo. O sea, es súper peligroso porque las personas entramos, lo digo porque lo he Sí, vivido yo también, ¿no? sí, En esto de sí, sí. decir, "Ah, entonces yo tengo esto y no lo he visto y tengo que Mm, seguirme mm, trabajando esto para, no mm, sé, para iluminar mi oscuridad mm. y todas estas cosas que al final lo que hacen es como crear esa dependencia del Total. pseudoterapeuta, líder de este movimiento sectario, ¿no? Sí, Entonces, a mí me costó, pues lo mío, darme cuenta, primero separarlo de lo que es biodanza, porque biodanza no es eso, ujú, pero darme cuenta de que puedan existir personas así en entornos que aparentemente son seguros sí, y que además ha sido lo que dices tú, como un trabajo de años, 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 ¿no? Como cuentagotas, tú, y de repente haces así, ¿no? exacto. Porque bueno, yo no sé si tú conoces lo del tema del telar de los sueños, también se les llama telares de mujeres, bueno, es un sistema piramidal que es un sistema clásico de se ve que de estafa, que es el sistema Ponzi. Y bueno, pues yo, la persona que me invitó era un maestro mío que llevaba, o sea, la persona con la que yo empecé en en biodanza, ¿sabes? Sí, Entonces, en algún punto, yo me vi como, o sea, yo confié 100% en esto, pensando claro, si me viene esta persona, ¿no? Que es el sesgo de autoridad del que hablaba Carlos en la charla anterior, sí, no digo, sí, bueno, si viene esta persona que dice que exacto, me ama, que dice que exacto. me quiere, que dice que es como mi hermana, pues esto ha de ser cierto, ¿no? Entonces yo entré. Entonces, ¿qué pasó? Perdí mucho dinero yo, perdió mucho dinero mi Sí, familia perdieron dinero mis amigos, ¿no? sí, Y de hecho yo recuerdo entrar en un estado de crisis muy fuerte, de ansiedad, porque dejé, o sea, yo dejé mis ahorros, dejé mi trabajo, todo confiando en lo que esta persona me decía, que si seguía, que no sé qué, que si traía más personas, esto iba a llegar en algún momento, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y mm, nunca, evidentemente nunca fue así. O sea, esta persona sí llegó a tener mucha pasta, claro, 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 obviamente, claro, porque es una persona muy seductora, tiene el perfil exacto, clásico exacto. de las personas que crean estos grupos, de líder de estos grupos, y Sí, entonces fue como, claro, a mí me costó darme cuenta de esto, o sea, yo salí de mi escuela diciendo, esta persona ha hecho esto conmigo, claro, encima yo tengo toda la culpa, porque cuando hablaba con ella de esto, o con las personas que estaban alrededor de esto, era mi culpa todo, o sea, que yo no hubiera llegado hasta el final de esta construcción económica, supuestamente en la que yo iba a tener dinero para cumplir mis sueños, ¿vale? sí, Porque sí, te venden mucho todo esto. Y dije, ostras, es que no me di cuenta de nada de esto. total, No no me te das di cuenta y cuenta. acumulé mucha rabia y cuando por fin me di cuenta, fueron años después, yo tuve primero que reconciliarme con biodanza como lo que es la herramienta, que es otra Ujú, historia, ujú, y poder poner un límite con esta persona y decirle, no, es que no quiero escucharte ni siquiera, claro, ya porque ahí es una te, trampa escucharte, ¿sabes? sí, Como no voy a empatizar, ¿te acuerdas que lo comentábamos la otra vez? O sí, sea, no sí, voy a empatizar con alguien que no me ha visto a mí así, o sea, no totalmente. sé. Y aparte que los líderes se pierden ya en su personaje, o sea, se creen realmente que están haciendo el bien, pero detrás de muchos líderes sectarios y tal, existe la figura del psicópata integrado, ¿no? Que ni siente ni padece y que tiene razón en todo y que rara vez
muestra empatía, y si tiene empatía sería empatía, una idea de empatía, pero no una empatía real, ¿no? Entonces, hacia lo que me comentas, pues muchas coincidencias tenemos en tu historia, que la acabas de un poco de definir, la historia con el telar, que ha tenido bastantes problemas en ese sentido, es una estafa. Sí, sí, Y total. en relación a lo que yo decía antes, ¿por qué caemos en eso? Por dos motivos. Primero, no tenemos la información suficiente ni la formación suficiente porque nuestra sociedad todavía no nos ha mostrado que este tipo de cosas existen como estamos haciendo nosotros ahora mismo, ¿no? Generando una cultura sobre lo sobre lo que hemos visto como un problema, ¿no? Y tal vez cuando la gente vea este tipo de entrevistas o más adelante estén ya más atentos a cosas que suceden, pero tú y yo tenemos una experiencia de estafa y de abuso, el tuyo económico y también emocional y lo que fuera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque se usan técnicas de engaño. Técnicas de Sí, totalmente. engaño. Y lo peor de este tema nueva era y todo eso es que las técnicas de engaño vienen muy bien adornadas en la bondad. Y eso es una putada. Totalmente. Es una Eso es una, o putada. sea, Porque juegan a las personas buenas, queremos todos construir un mundo mejor, queremos aportar al mundo cosas y desde la sonrisa también se puede total, hundir a la gente. Desde la totalmente. sonrisa y desde los abrazos y desde toda esa coreografía, por decirlo de una manera. Claro, o el te cuido. No, yo esto lo estoy haciendo porque te estoy cuidando. Y dices, no me estás cuidando, o sea, me estás manipulando que flipas, no me estás Sí, cuidando, o sea, lo que quieres es llevarme a tu terreno para que yo no hable y diga lo que tú estás haciendo, porque exacto. lo que estás es cagado de ser pillado y que está tu imagen, tu reputación y sobre todo tu dinero, Exacto. ¿no? Sobre Exacto. todo el papel del dinero. Aquí es como Ujú. una amiga me preguntaba, de las chicas que me dejaron las preguntas, me decía, habla sobre el tema del dinero, porque parece que el del dinero no se puede hablar, porque todo queda como, como por debajo de lo del dinero es, o sea, por encima del discurso del dinero está lo de, no, esto lo hago como un acto de amor, es para que te sanes. Sí. Y no sé qué, y claro, tú vas haciendo cosas y dices, bueno, es que Sí, no, no me sano, ¿me entiendes? O no, sea, cada vez que parece que ya me dices que ahora tengo otra totalmente, cosa y ahora me tengo que trabajar otra totalmente, cosa y es como el challenge infinito de infinito. trabajo para siempre. Y Infinito, exactamente. Mira, dices, eso te lo quería decir yo antes y me lo voy a anotar, voy a coger un bolígrafo porque se me van las ideas, se me fugan las ideas. El tú dinero coge cosas. eh, y, Sí. y el tema de los marcos infinitos estos. Esto es súper interesante. Infinito. Mira, Cuéntame. por un lado, cuando me mandaste las preguntas, el tema este del dinero me llamó mucho la atención justo esa pregunta, porque yo no lo había pensado ni lo había meditado. El por qué no se habla de dinero en terapias alternativas y por qué todo se esconde en aportación, en inversión y en todo este tema. La cosa es que no son pocos las terapias alternativas, no, en general, los General. grupos sectarios, ¿no? Pero lo que tiene de concreto las terapias alternativas es este tema más hippie del amor, ¿no? O la nueva era, ¿no? Entonces, claro, yo entrego y hago una aportación, hago una donación, es todo como muy, parece que es voluntario por mi parte y altruista, pero luego te das cuenta de que mucha gente que se mueve en estos entornos tiene mucha pasta, Mucha mucha pasta. pasta, Sí, total. mucha pasta. O Doy fe sea, de eso. O y los sea, que, sí, totalmente. y los que están por debajo no, no ganan dinero, lo dejan, se dejan dinero. Yo en concreto me dejé 24.000 euros en un proceso terapéutico de 11 años, que lo calculé, Ostras, que fue, claro, y luego lo 24 cuento, mil. 24.000 euros, sí, pero ya no es tanto el dinero que me haya dejado, sino la sensación de mala inversión de mi vida durante todo ese tiempo, con promesas, antes hablabas de formación, a mí también me ofrecieron una formación de 3 años con la promesa de luego ser terapeuta dentro de ese círculo, ¿no? Que yo lo veía como la élite de ese círculo, que yo quería Ujú. formar parte de eso. Claro, totalmente. Y claro, por diferentes cuestiones que luego lo detallamos y cuento un poco más la historia mía,
me fui dando cuenta de cosas y yo al final me quité la venda, me la quité yo mismo porque me quedé bastante solo en ese camino. Varias personas estaban ahí dudosas y tal, pero se quedó, tuve que yo atar los cabos en general. Y yo no sabía ni lo que era una secta, ni tenía interés por el tema, ni lo que era una terapia, ni lo que era una pseudoterapia. Solamente sabía que ahí estaban pasando cosas que escapaban a al sentido común y que dentro de mis valores estaban sucediendo cosas extrañas, ¿sabes? Y que yo no sé por qué yo las estaba permitiendo. Y, Exacto. O sea, ¿tú en qué momento te das cuenta y dices, uff, esto no me cuadra? ¿No? Porque tú ya venías de varios años de estar sí, practicando terapias alternativas sí. o pseudoterapias, ¿no? Pero estabas ahí, seguías. O sea, ¿en qué momento tú tienes como el clic que dices, esto no está bien? O sea, ¿qué es Vale. lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre que tú dices, esto no puede ser, esto no puede estar bien, esto no puede ser ¿Te, terapéutico? te, te parece y cuento la historia del principio? Sí, es buena hora. Tú Ya, cuenta, mira. cuenta, cuenta, Yo sí. a los 22 años me empezaron a dar ataques de pánico en la calle, ¿no? Ujú. Y empecé a sentirme bastante mal. Dejé de ir a los estudios que yo estaba practicando en ese momento y no me quedó más remedio que quedarme dentro de casa porque salir de casa me daba ansiedad, me daba mareos y lo pasaba muy mal. Al poco me recomendaron un psicólogo de esta ciudad, de la ciudad donde vivo, y entonces yo iba caminando al psicólogo todo contento, contento y preocupado, ¿no? Con 22 años. ¿Qué pasa? Que ese terapeuta, ese psicólogo, tuve una relación individual con él de aproximadamente 3 años. Es una Psicólogo, relación, psicólogo sí, sí, titulado, o sea, un sí, psicólogo, sí, sí, titulado, ok, sí. Y estaba siendo atendido con lo que yo pensaba que era psicología. vale, Es decir, yo no tengo por qué saber, claro. ahora sí porque hay más información, pero hace 20 años, bueno, pues sí, hace mucho tiempo, hace 20 años, no, yo no tenía esa inquietud, creo que pocos la tienen, ¿no? Entonces yo pensé que mi psicólogo estaba haciendo psicología conmigo. Vale, entonces, a partir de ahí, yo había escuchado de las terapias grupales, lógicamente, que las ves en las películas y todo eso, y me invitó a una terapia grupal. Pues nada, pues fue, la terapia grupal eran 2 años y ya vamos contando sobre 5 años en los que la terapia grupal coincidía con otros pacientes de ese psicólogo. Y éramos como 10 pacientes de ese psicólogo haciendo psicología. Bueno, pues esa psicología, yo Sí, lo que yo terapia entendía como psicología. grupal, Claro. claro. Entonces, en esas terapias grupales había muchos ejercicios que ahora sé que no son propios de la psicología, sino que son pura pseudoterapia. Ejercicios de exposición de tu cuerpo, ejercicios de catarsis, ejercicios de muchas cosas, de insultar al otro para ver cómo le Uf, sienta, madre que el mía. otro te insulte a ti, de que tú tiras de una toalla y yo tiro de la otra y el primero que se rinda o el primero que caiga al suelo y se caiga. Bueno, y si te caíste al suelo y todos esos ejercicios tenían una Uf, reinterpretación. Bueno, y si te caíste al suelo, será porque tú en la vida no pisas fuerte y no sé qué, que no sé cuánto, y todo eso empezaba, ¿no? Entonces, dentro de toda esta confusión, pensaba que estaba en buenas manos. Y pensé que estaba entrando, y bueno, de hecho estaba entrando en un desarrollo personal. Ya dejé de ir al psicólogo. Ya no estaba haciendo imagínate. psicología. Ya mi mente estaba en un desarrollo personal, en un crecimiento personal. Eso llevaba que en ese grupo de entorno de confianza, entorno de seguridad, como lo llamas tú, pues empezábamos a hacer meditaciones cada vez que nos veíamos y todo esto porque nos explicara este psicólogo que formaba parte de la terapia, ¿no? Ujú. Entonces, así lo estaba entendiendo yo todo. Y haces vínculos fuertes y profundos con esta gente, con los compañeros, pues porque ahí tú te abres en canal contando tus miserias o lo que te Sí, han dicho total. que son tus miserias. Lo que te han dicho Exacto. que son tus miserias. Es que es Sí, sí, eso sí. también, es que, Vale. uff, Pues llegados a este punto ya llevaría como 5 años. Entonces, mi 5 psicólogo años de terapia de grupo, de con todas terapia estas, individual más 2 de grupo,
y al mismo tiempo que estaba en el grupo, estaba en individual para hablar de las cosas del grupo y para hablar de mis Sí, cosas y tal. es como todo un entramado, ¿no? Claro, entonces en este punto ya se puede decir que yo tenía cierta dependencia a la terapia, ¿vale? Es decir, ahora lo sé, en ese momento simplemente estaba yendo a terapia y lo Claro. que me decía mi psicólogo era lo que yo tenía que hacer y yo cada crisis que tenía se la preguntaba al psicólogo, pero claro, lo turbio son a las terapias a los que hacen vale, vale, sí, sí. Sí, algo así parecido. Eh, entonces, la terapia y el crecimiento personal tenía un halo, se escuchaba, oye, que yo he ido al instituto a trabajarme esto, al instituto con el gran psiquiatra, y entonces encima de mi psicólogo había otro personaje, que Vale. era un Psiquiatra, psiquiatra, psiquiatra. O psiquiatra, sea, psiquiatra, titulado por una sí, universidad. y todo. Ok. Pero Y es eso una es lo que autoridad, ¿no? claro, exacto. Una autoridad muy autoridad y muy reconocido. Muy Un gran, reconocido. gran psiquiatra muy reconocido. Wow. Ese psiquiatra actualmente está en prisión por abusos sexuales a una paciente. Fue sentenciado así, le guste a quien le Aquí. guste, y lo digo adrede porque hay muchos y muchos y muchos defensores de ese psiquiatra, Wow. muchos y muchos y muchos personas captadas y son personas muy adultas y son psicólogos y tienen su consulta y todo eso. Entonces, las terapias de los psicólogos de la biogestal, en este caso de este grupo, sus propios sitios, sus propios consultas, eran un embudo para acabar todos en el Instituto de la Biogestal. ¿Cómo acababas en el Instituto de la Biogestal? Pues en numerosos talleres, lo que tú decías, pues ahora me tengo que trabajar esto, ahora me tengo que trabajar lo otro. Claro, como que Y sí, claro, es total. infinito. Entonces, el crecimiento personal, hago un break aquí y ya termino de contar mi historia. Cuando una No, no, persona sigue, entra, sí. sí, sí, cuando una persona entra en desarrollo personal o crecimiento personal, ya no tiene fin. ¿Por qué? Porque eso no existe. Es decir, existen numerosos desarrollos personales y numerosos crecimientos personales que se entremezclan entre sí. El paradigma de la biodanza no es el mismo que el del psicoanálisis no es el mismo que el de la psicología no dice lo mismo que las constelaciones familiares no dicen lo mismo que el enagrama no le dice lo mismo que el budismo dice otra cosa, pero en la nueva era todo se junta. Sí, Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que genera crisis de identidad. ¿Por qué? totalmente. ¿Por qué? Pues porque te meten en tu cabeza muchos yoes, muchas cosas que te tienes que trabajar y muchas historias pasadas, historias futuras, historias presentes, historias no sé qué, y te vuelves Sí. obsesivo con todo esto. Entonces, Es que eh, para terminar porque se me va sigue, la sigue, bola. sigue, Vas sí. con un problema y al tiempo te das cuenta que tienes 20 y pico problemas, 50 problemas y que tú no lo sabes solucionar, sino que necesitas a ese terapeuta o esa terapia y tal. ¿Qué pasó? Que yo empecé a estudiar psicología porque mi psicólogo me prometió que si yo hacía psicología, yo tendría trabajo con ellos. Y yo digo, oh, genial, porque estoy enamorado de esta terapia, Claro, entonces era como, claro, claro, y esto me encanta y yo lo voy a total. hacer y tal. Entonces la formación era de 3 años. 3 años en el Instituto Biogestal, dirigida por el psiquiatra este señor. Pues ahí ya empezaba el grueso del asunto. Cuando te das cuenta de que en esos 3 años de formación, lo que yo me doy cuenta ahora, lo que hacíamos era una sobreexposición y sobreexposición y sobreexposición y sobreexposición de problemas personales de todo el mundo y de exposiciones de todo tipo, desde estar desnudos, desde estar Guau. peleados los unos con los otros, de generar conflictos, de no generarlos y así, en retiros de fines de semana constantemente, en retiros en los que a veces no se utilizaba el móvil durante 7 días para conectar realmente con tu interior, para concentrarte en ti y tal. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo yo me di cuenta del tema este? Pues yo fui estudiando psicología y justo estudiando psicología me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo no era psicología. Lo mismo que te pasó a ti con la biodanza. Sí, A ver, sí, lo que a mí me está enseñando como psicología, lo que yo he hecho de como terapia no es esto. Y entonces empecé a plantearme dudas y dudas que consultaban y dudas que me hacían callar. Yo preguntaba, mira, este ejercicio
no, pero es que este ejercicio es superior a la psicología, porque nosotros somos todos Sí, psicólogos y esto es superior a la sí, psicología. La psicología no totalmente. se queda corta, esto es un conocimiento avanzado que nuestro maestro, que no es ya el psicólogo, el psiquiatra, no era psiquiatra realmente, sí es psiquiatra, pero era más que eso, era el maestro. Entonces, era un psiquiatra maestro que y había ido a los conocimientos del Buda y de no sé qué, y que tenía una profundidad interior porque había viajado, porque se había metido LSD, porque no sé qué, y tal. Claro, aparecía el maestro por ahí con una presencia tremenda y bueno, y sentaba cátedra con todo este rollo. ¿Qué pasa? Que yo iba escuchando a los compañeros y yo veía muchas contradicciones. Por ejemplo, personas que llevaban 20 años en terapia y que tenían 13 pastillas de medicación. O sea, que al día tenían que tomar 13 pastillas. Es decir, estaban realmente enfermas. Y eso pasa mucho en el tema de la secta. Personas que están enfermas Sí, del propio método. No es que estén enfermas de ellas, sino que el propio total, método las enferma. Esa es totalmente de una. acuerdo. Otra, compañeras que me iban diciendo cositas. Cositas muy íntimas, que no las puedo compartir aquí, pero Sí, cositas muy íntimas y que yo las escuchaba y que tienen relación con su relación con estos terapeutas o con este psiquiatra en concreto, ¿no? Entonces, yo me fui dando cuenta y me iba generando dudas y entonces ya me sentía incómodo a la hora de compartir lo que me decían, comparte ahora cómo te sientes tú en la sexualidad de no sé qué. Allí todos compartíamos sí, todo, sí, o sea, sí, sí. eh, y al final, pues empecé a salir poco a poco, pero poco a poco fue que fueron 11 años y hasta hace muy poco, ahora 2 o 3 años, yo no cerré del todo ese capítulo y después de estudiar mucho, de estudiar un montón, yo me he empeñado en estudiar este tema y lo manejo Total. bastante bien porque tengo esa vivencia personal y después también lo que he querido estudiar. Pero entiendo perfectamente la poca capacidad que tiene un adepto de ver las cosas que están ocurriendo. ¿Entiendes? Lo entiendo perfectamente, sé lo que es, porque durante mucho tiempo yo estuve en la misma situación, Claro. igual que tú. Ya conté mi historia, Hay pero una bueno, en todo esto había mucha sexualidad, había mucho tantra, había mucho, empatía. yo vi a mis compañeras desnudas, ellas me habían dado un rollo tremendo. Y yo en mi casa, o sea, después de eso, en mi casa, con mis estudios, no estaba en una comuna ni cosas así. Entonces, Claro. esa era mi secta. Ahí es donde yo entré, es decir, es donde me pudieron pillar a mí. A mí no me iba a pillar los testigos de Jehová o cosas que no me interesen. A mí me pillaron desde una vulnerabilidad en ese momento de mi vida. Igual que ahora me podrían pillar en otra, pero estaría más atento, Claro. lógicamente. Totalmente. Pues Claro, es eso, que Coloma. uno no se da cuenta. Además, siento que es una empatía real también, porque lo has vivido, ¿no? Es algo que lo que decías tú, como una falsa empatía que es de estos perfiles que son más psicópatas, ¿no? Porque ellos fingen empatía, no es que empatizan realmente, ¿no? O sea, han Exacto. aprendido, o sea, se creen tanto, tanto, tanto ese personaje que está montado. El otro día leía a Mariana Kaplan, que no sé si la Ah, conoces, ella habla sobre, es una psicóloga estadounidense que habla sobre espiritualidad y psicología. Ella en cambio practica yoga, ¿no? Y ujú, habla de cómo es un maestro espiritual, en el caso de las personas que están en ese camino, ¿no? ujú. Y ella habla mucho del ego espiritualizado, Totalmente. ¿no? Y Sí, sí, decía que el ego espiritualizado es una trampa, totalmente. que la padece, que realmente, ya viéndolo más humanamente, la persona que, o sea, se suele dar en los maestros, Sí, y es algo que está blindado, o sea, se han creado una imagen personal de ellos, una autoimagen total, tan ideal, total, perfecta, total, como sobrenatural, total. endiosada, que Total. realmente ellos creen que son así, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí, son sí, sí, incapaces de empatizar con absolutamente nadie. O sea, todas sí, las sí. personas a su alrededor son sus objetos y ya Sí, está. y O los sea, necesita. y El los líder necesitan. necesita de esa validación. Por eso muchas veces cuando se expone al, al público el grupo, el líder se siente súper incómodo porque no domina esa situación. Es decir, él necesita Total. una microsociedad
donde pueda dominar. Si le van Sí, a contradecir, por eso muchos de estos líderes y tal no se relacionan mucho con otros líderes o con otras cosas. Se totalmente. relacionan con sus adeptos y tal, porque no, porque podrían ser descubiertos por una persona del mismo nivel, o los dos, chocar Claro, en los ese dos, sentido. total, No se totalmente. al final Ya, se vuelven como bastante, algunos, otros otros no, no. pero de los que me vienen a la cabeza se vuelven como muy antisociales, se quedan solo con su manada y ahí se sienten fantásticamente. De hecho, no creo que tuvieran Total. habilidades personales más allá de eso, en algunos Ujú. casos. Es decir, por ejemplo, te puedes ver a una persona, que esto me pasó a mí hace poco además, en una chuletada que se dice, de esto en el monte, que vas a un picnic, ¿no? A un picnic, Y, ¿vale? y te puedes ver, una persona pues que constantemente está hablando, no sabe hablar de otra cosa que de su terapia o de su enfoque o de no sé qué, y ya está. Mira, yo estoy intentando hablar de la vida, de las cosas de la vida, pero es todo el rato, bajo ese discurso, no saben socializar, mucho, sino Sí, que... Y eso es una señal de alarma, ¿eh? Cuando una persona, mm, no, toda su conversación gira en torno a ese dogma o tal, y se siente incómoda hablando de otras cosas o se queda callada, ahí ya podemos estar, mirando cositas, la verdad. claro, ahí hay red flags, ¿no? De, uy, aquí hay que poner una alarma, ¿no? Sí, Me resulta curioso lo que mencionas, el tema del desarrollo personal, ¿no? Lo del que es como un bucle infinito, porque justo estaba leyendo a Iñaki Domínguez, que no sé si es antropólogo o sociólogo, ¿no? Y entonces él tiene un libro que es este, que se llama Cómo ser feliz a martillazos, hostia, por la fábula de Platón, no sé si lo has leído, no, 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 y, no. y su libro es un manual de antiayudas. Y Ah, entonces ¿vale? mira, Entonces, él habla de dónde viene toda esta corriente de antiayuda y el mundo del desarrollo personal, ¿no? total. Y bueno, habla en contra de, ¿no? Dice que esto es infinito porque el verdadero desarrollo personal, si se quiere llamar así, no está como en esa masturbación mental Total. constante de, "Ay, yo tengo este trauma y luego me ha pasado esto y esto me ha pasado". Y es como todo el tiempo mirando para adentro como en todos tus traumas, que si tus ancestros, que, y si no al futuro, no sé, o sea, es todo el tiempo como, taca, 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 todo esto tiene que ver conmigo, y es ¿Sabes qué como, pasa, Paulina? Que una cosa que no yo he llegado a pensar a conclusiones bastante profundas y tal, ujú, que no se suelen hablar, o sea, no profundas, sino son como sentencias. Es decir, yo como psicólogo sé que el consumo de estas terapias genera patologías psicológicas. Es decir, no es que la tot- persona tenga, no siempre, pero esto que te acabas de decir, de darle vueltas a las cosas y tal, eso puede generar un problema psicológico a la larga. Y el problema está siendo la propia terapia psicológica total. propia terapia que está Sí. recibiendo. ¿Sabes? Es derivado de eso, no es antes, sino eso. Y yo en consulta he tenido que atender a personas que están dañadas por eso, por la propia terapia. Sí, Entonces o no sea, es que es confían en una, mí, ¿sabes? totalmente. Y se les priva de la libertad de disfrutar de aquello que les puede hacer bien. En el caso tuyo, ir a tus servicios, en el caso mío, ir a mi servicio, porque ya quedan dañados en lo que se podría llamar, en los rollos religiosos, el abuso espiritual, o en un abuso emocional en el cual hace que ya tú no confíes en los Sí, terapeutas. Que eso es sí, un problema que completamente. tenemos tanto tú en tu área como yo. Es así. Totalmente. Claro, porque, claro, claro, porque se puede cruzar fácilmente como esa línea en la que la terapia deja de ser no efectiva porque hay estas distorsiones en ciertos terapeutas, psicólogos o psiquiatras, ¿no? Que es lo que te pasó a ti, que porque son autoridad, entonces ellos, pues claro, la gente lo cree. Creo que Carlos hablaba de este sesgo la última vez, ¿no? El del sesgo de autoridad. Tú dices, bueno, esta persona es una psiquiatra Sí, reconocida, o es psicólogo, o es psicóloga, y pensamos que por eso lo que nos dicen ellos es la verdad sobre nosotros, ¿no? Y eso va a deberían, misa. deberían, pero no es así. Deberían, pero Pero no es así.
pero No, no es así, claro, no, claro, porque te ponen sus creencias. A ver, por ejemplo, en el tema de la psicología, no sé, en el tema de la biodanza, hacer psicología es muy aburrido en comparación a lo que sería otra cosa que sería más divertido. claro, ¿Entiendes? Porque sería, incluso ganarías más dinero, porque mantienes a la persona en un desarrollo constante, total. por lo tanto depende de ti, y entonces es una fuente económica buena. El psicólogo o el terapeuta debería de basarse solo en aquello que ha aprendido. Pero ¿qué pasa? Sobre todo en las terapias, en general, lo que ha aprendido es un desarrollo personal. Entonces lo que hacen es ofrecer un desarrollo personal. Es decir, no se cierran a una sola cosa como estás haciendo tú o como hago yo, sino que en ese mundo de terapias Está, todas mezcladas. está Entonces, todo mezclado, claro. sí. Además, que está mezclado todo y además que el discurso, la narrativa que tienen, no me canso de decir esto y pues más de un compañero y compañera mía me querrán matar por decirlo, Claro. pero es un discurso que está caduco, o Sí, sea, sí, sí. que es un discurso muy hippie en los años 60 y 70, pseudo espiritual, que nada tiene que ver con, en mi caso personal, que nada tiene que ver con biodanza. ¿No? Y no quiere decir que biodanza no tenga una línea que trata el tema de la espiritualidad, pero no el resto de las cosas que hace, o sea, está sostenido con cimientos que son científicos, porque el creador de esta pedagogía Ajá. era científico, era un hombre de pensamiento Vale. racional, 100%, investigador, en fin, ¿no? Y Ujú. entonces dices, claro, cuando tú lees los libros de biodanza, dices, esto, aquí hay ciencia. Porque Vale. además yo soy súper meticulosa con esto y entonces yo cojo el único libro que hay sobre la metodología de biodanza, el que escribió el autor, yo lo leo y eso es ciencia. O sea, y tú a ver, ves las referencias porque hay un montón de bibliografía y dices, vale, sí, esto lo dijo Freud, sí, esto no sé qué, esto se descubrió después, es verdad, esto lo dice Jung, ah, bien, esto lo dice no sé qué. Entonces dices, ok, ¿cómo crees que podemos detectar? Sí, ¿Cómo crees desde tu experiencia y desde ahora eh, que, que estás dedicado a la psicología ya desde este lugar, después de haber atravesado todo esto? O sea, ¿cómo detectamos las personas que empezamos a asistir a algún grupo de, ya sea yoga o biodanza o cualquier grupo en general, vale. bailes tribales? O sea, o sea, ¿cuál crees tú que sería como a qué deberíamos de estar alerta para darnos cuenta de que no estamos entrando en un grupo que es sectario, en un grupo que es coercitivo y que nos puede llevar a dañarnos más adelante sin darnos cuenta? O sea, tú, Esto es una pregunta son fundamental como y las red difícil. flags de si ves esto o un terapeuta te dice esto o un profesor de yoga o de, no sé, o de Sí, biodanza o tal te dice esto, enciende la luz roja porque aquí pasa algo. vale. Esta Perdón, pregunta. sobre todo en las terapias que trabajan con la parte corporal, Ah, con claro, claro. sobre todo en ese tipo de, o Mm, sea, cuando ya es como, no, esto no. vale, vale. Eh, a ver, mm, esta pregunta es un poco compleja de explicar, porque una cosa es ir entrando en una secta, ¿no? Y otra cosa es un comportamiento que no es adecuado, aunque no haya una secta, ¿sabes? Entonces, tú llegas a un grupo, cosas que te tienes que fijar, la relación de las personas con la persona que guía ese grupo, la actitud de ese guía, si es muy directivo, si es intocable, si es ¿Vale? cercano o distante, pero es el centro total del grupo, ahí todavía no nos dice nada. Pero si nosotros observamos que hay personas que lo siguen con mucha obsesión, hablan mucho de esa persona y son varias al mismo tiempo y que llevan mucho tiempo con esa persona, dándole muchas vueltas y tal, pues ahí podría estar pasando alguna cosa. Hasta ahí tenemos cierto funcionamiento de cosas en las sociedades normales, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí habría que ver
y aprender a diferenciar lo que es un maestro centrado que mira por los demás o que mira sobre sí mismo y cuáles son sus inquietudes, ¿no? O ¿cómo se dice? Sus intereses. Ujú. Hasta ahí, ¿no? Que vaya más allá, pues más allá tendrá que ver, hay que ser muy observador y muy escuchador. En plan, ¿cuánto tiempo lleva la gente esta aquí? ¿Cómo se mueve estas enseñanzas? Eh, ¿Hasta qué punto las personas se lo creen todo sin poder manifestar ningún tipo de crítica? ¿Cuántos talleres hay para llegar a la resolución de mi problema? ¿Mi problema sigue siendo el mismo exactamente o ahora tengo un montón de problemas diferentes? Y A que puede cuando ser empecé. que aparezca un problema nuevo en cualquier momento. Es que son muchos puntos. Y en cierta manera, si hay como un poco estratos de, esta sí que es buena, que se ven que hay varios escalones, ahí sí que Sí. podría ser que haya un movimiento sectario, varios escalones. Pues gente que se posiciona en una escala de poder, aunque sea con una sonrisa, como Sí, dijiste antes, pero totalmente. está encima de ti, La está encima de jerarquía, ti. ¿Por qué? claro. Porque he estudiado mucho, porque tiene un trabajo personal muy profundo durante mucho tiempo y ya es superior a ti. Y porque el maestro o esa persona le han dado con la varita de tú eres la persona de confianza mía. Son muchas cositas, pero lo que más, bueno, ahora el tema corporal, lo que más hay que estar atentos es en la relación, en las relaciones y en las reacciones y todo este tipo de cosas, más que en los discursos. Los discursos dan igual, los discursos son objetos. Los discursos están hechos para liarte la cabeza. Los discursos se utilizan, o sea, los discursos me refiero, La narrativa, lo- ¿no? la narrativa, La- el sí, contexto teórico sí. o lo que fuera, y las prácticas, todo eso está hecho para engancharte, no porque tenga, ¿entiendes? Sí, sí, Para sí. pillarte, para volverte vulnerable, para revolverte, para que tú sigas siendo dependiente de un grupo. Entonces, el contacto físico, interesantísimo y complicado. Total. Y Es complicado. porque el tema del contacto físico ya aborda una de las cosas que teníamos apuntadas, que era los abusos sexuales que se dan, ¿no? Claro. Y que Sí, se habla poco de este tema o directamente no se puede hablar. Es como, claro. no, lo tapamos, porque como es nuestro amigo, porque claro, es un profesor, es una profesora, tiene una reputación, es el maestro, es la maestra, el director, la directora, es como, no podemos hablar de esto Totalmente, porque no puede totalmente. ser, ¿sabes? Es como que un profesor, una profesora no puede ser, esta persona lo ha hecho porque lo ha visto oportuno, o sea, porque desde su Exacto, lugar de terapeuta él exacto, ve oportuno exacto, este tipo de práctica. exacto. Y dices, yo creo que no, yo creo que aquí creo que están abusando de mí, pero nadie me Sí, dice nada, ¿no? Es como que tengo que seguir yo ahí porque, claro, soy yo la que tiene el problema, ¿no? Y es como, y ni tú de lo coña. quieres solucionar Claro. además y el maestro tiene las claves y él sabe lo que está haciendo y tal. A ver, es un tema complicado también porque es delicadísimo. A ver, ¿qué es lo que no, yo lo que me planteo es, ¿qué es lo que no permitiría a una persona cercana o a una persona desconocida, ¿no? Pues no permitiría ciertas cosas. Con las terapias corporales, esos límites caen. Caen pues porque hay que trabajar muchas cosas y cedemos a ello. Igual que cedemos cuando vamos a un médico para que nos haga una exploración, pero sabemos cuando la exploración no ha sido una exploración, ha sido otra cosa. ¿Por qué? Porque esperamos del médico una conducta en concreto. ¿Qué pasa? En cuanto a las terapias corporales, las terapias nueva era, alternativas y tal, se espera y se rompen muchas barreras, muchos límites ya de forma tradicional. Esto viene reproduciéndose de atrás y de atrás y de atrás de los años 60, 70 y tal. Una entrega física porque a través del cuerpo tú vas a sanar las emociones y tú vas a sanar y a través del cuerpo vas a encontrar la libertad.
Y esto es un mensaje súper peligroso. Y yo lo estoy contando a mi manera, cada uno tú lo puedes contar a tu manera, No, 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 desde tu sí. punto de vista, porque creo que todos sabemos la respuesta a esto, pero nos cuesta verlo. Es decir, a través de nuestro cuerpo vamos a encontrar la libertad total de nuestro ser y de nuestra psicología, porque somos libres, porque nos podemos desnudar ante la vida y tal. Entonces, en esa se permite, a modo tradicional, eh, y se hace creer que la persona se está entregando voluntariamente, que es lo peor, que está entregando su intimidad de una forma voluntaria a que le exploren y todo ese tema. Pero si se lo hacen, si eso se lo llegan a decir el primer día, la persona no lo hace. La No, persona lo exacto. hace en el momento en el que ya está preparada para hacerlo. ¿Y qué ha pasado en todo ese tiempo? Pues que ha ido mermando o actuando una manipulación muy sutil, muy comedida, en la que poco a poco te van dando mensajes de que te atrevas, de que rompas las barreras, de que rompas esos límites, de que tu liberación va por este camino, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, tú te vas a, tú te vas a entregar en el momento que ya estás totalmente, en el que tú vas a sentir que lo haces voluntariamente, pero tú no lo has hecho voluntariamente, aunque por mucho que lo parezca, no. ¿Por qué? Te digo por qué. Primero por eso, porque está muy normalizado. Y segundo, porque cuando aparecen casos de abusos sexuales, y hay sentencias y todo este tema, te das cuenta de que el abusador no ha abusado solamente de una persona, sino de montones. Más, sí, total. Totalmente. Y que es algo muy común. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. La inteligencia social psicópata de los manipuladores saben hacer como hacerte creer que todo lo que tú estás haciendo es lo que tú has elegido, pero Exacto. no, porque yo te voy llevando a mi terreno, te voy llevando a mi terreno, y cuando yo ya sepa que a ti yo te voy a poder tocar y que voy a poder intimar contigo y tú no lo vas a contar a nadie, porque ya tengo un vínculo contigo muy estrecho y sé que a mí no me vas a fallar yo como líder, pues ahí es cuando se va a permitir ese tema. Una persona que duda, una persona que es confrontativa y tal, a esa persona no se le van a acercar Claro. Además, sexualmente. yo ¿Entiendes? siento que estas ¿Por qué? personas Pues lo huelen, claro, ¿sabes? O claro, sea, es que claro. lo huelen, ¿no? Yo hablo mucho de depredadores y presas, ¿no? Y digo, claro, o sea, el que está depredando sabe que está depredando y sabe a quién va a Exacto. ir para Exacto. hacerlo. O sea, Y en el caso de las sectas, igual que en otros casos, no hay prisa. O sea, tienes ahí una carta de personas que confían tienes en un ti, un buffet buffet, libre. impuesto libre de personas que de una manera u otra van a tener un movimiento en su personalidad y tú vas a esperar un año, 2 años, 3 años, da igual. Dentro de 3 años va a caer esta, dentro de un año va a Sí, caer esta otra. Y así. Y así es como yo, a ver, estoy siendo súper radical en este sí, planteamiento, total. pero me gusta ser así de radical Sí, en sí, este sí, sí, planteamiento. Hay matices y hay grises y no todo el siempre. mundo es abusador y tal, pero en este tema hay que ser así y ya está. Para Sí, sí, plantar total. un pensamiento crítico hacia ciertas cosas que nosotros solemos permitir. En mi grupo, por ejemplo, todos permitíamos muchas cosas, muchos abusos, o sea, abusos físicos, se fomentaba la agresividad entre los compañeros. Y eran cosas que a más de uno le dejó bastante tocado de la cabeza. Buah, es que, Eso, claro, pues claro. así. Oye, pues encantado a la gente que está colaborando no, yo no tengo la capacidad de responder las preguntas que están haciendo, pero Ah, esta cosa pero, vale, es que no, no. como que hacen intervenciones, pero yo no me distraigo si las leo. Vale, vale, no. Ahora veremos. Vale, Mira, por ir tachando cosas, ¿no? Bueno, ahí está vale. lo del tema del cuerpo, porque es que esto es fascinante, lo del tema del cuerpo es fascinante, ¿no? ¿Tú qué Em, opinas, Paulina, para yo Mira, saber?
Justo, mira, en biodanza nosotros abordamos una línea, biodanza trabaja con 5 líneas de vivencia, inspiradas en, o sea, bueno, sacadas de la fenomenología, que es las cosas que a las personas, a los humanos nos unen como nuestros anhelos, ¿no? De diferentes tipos. Y entonces está la vitalidad, la afectividad, la sexualidad, la creatividad y la trascendencia, ¿no? Entonces, en cada línea, pues la vitalidad tiene que ver con el reposo y el descanso, ¿no? Ujú, Las clases cuando son de vitalidad te ayudan a que te regules, ¿no? A que pases de un estado de hacer, a que luego puedas descansar también. O sea, eso te regula mucho el sistema nervioso en ese sentido. Descansas, duermes. O sea, ujú, yo ujú. cuando llegué a biodanza, esa línea la tenía, creo que lo más bajito, porque yo trabajaba mucho y, Ajá, y estaba en un hacer infinito, ¿no? Y entonces yo no podía dormir. O sea, ajá, yo empecé con mis claro, problemas de depresión, de ansiedad y ataques de pánico, claro, igual que tú, claro, con 20 y pico, 22 años igual, sí, porque no paraba de hacer, porque no quería plantarme a ver a lo que estaba sintiendo. O sea, yo era una ajá, escapista completa de total. yo tengo que ser fuerte y dura y aquí no me vence nadie porque yo venía de otro país y yo tengo que, ¿sabes? Y entonces yo estaba desenchufada completamente de lo que sentía. O sea, de hecho era una época en la que ni me reía. Entonces, imagínate, o sea, tenía una cara de seria que no, es que yo me veo las fotos de antes y digo, madre mía de mi vida, qué mal lo estaba pasando. Joder, Entonces, ahí está esa línea, luego viene la sexualidad, que sería como la línea en la que, como, sería como la línea en la que más se puede desviar, o sea, ajá, como te desvíes claro, un poquito, claro, ya hay claro, un claro, claro, problema. claro, Porque claro, claro. en la sexualidad nosotros trabajamos la sexualidad desde como lo propone Biodanza, es a través del el placer de las cosas cotidianas. O sea, Ajá, sentarte tranquilamente con tu platito de arroz, tu salmón, tu copita de disfrute, vino, darte una ¿no? ducha de agua caliente y cosas así. O sea, no está enfocada en la genitalidad, Claro, ¿vale? No está enfocada allí, vale, o sea, no está, vale, no está el foco puesto allí. vale. Somos humanos y eso existe, ¿vale? Y trabajando esta línea lo que haces es como volverte permeable. Sabes que hay muchas personas que tienen problemas con el contacto físico por cositas que le han Claro, pasado. Lo claro, que, lo claro. que se hace en biodanza es entrar en el contacto físico a través de la caricia o de los abrazos. Es un contacto afectivo. Vale, pues ¿Sabes? Luego, de ahí a más, ya de... no, no, Exacto, ya de ahí a más es... es otra ahí cosa, es Sí, otra tú cosa. ya ahí tienes que poner la bandera roja, ¿no? La alarma que Por digo eso, yo, ¿no? Porque de por hecho el eso. marco de las clases en la línea de sexualidad siempre es, primero el feedback, o sea, el feedback siempre. Y es como muy progresivo, porque hay personas que llegan a las clases y no pueden ni abrazar, ¿me entiendes? Exacto, Exacto, claro. entonces la sexualidad es una línea que te abre a poder recibir un abrazo. Mm, ¿Vale? No es una línea que te va a servir explorarla para que luego vayas y te montes una orgía, ¿me entiendes? No ahí va por está, ahí el asunto, ahí sino está. que para que puedas volver, para que puedas reconectar con esa manera de vivir la vida desde el disfrute, ¿no? Que Exacto. estés más permeable yo qué sé, a ir dándote un paseo y no estar pensando todo el rato en tus 30.000 problemas, sino que vayas disfrutando del ambiente. Tiene que ver más con lo sensitivo, ¿no? Con el placer, los placeres cotidianos, ¿sabes? Ujú. Entonces, o sea, si se sale de ahí, ya es otra cosa, porque no Exacto, es, no es genitalidad, ¿vale? claro. Evidentemente está, y puede ser que después de varias clases de biodanza, donde se mezclan varias líneas, tú empiezas a notar que con tu pareja tu sexualidad empieza a ir mejor. Y ahí sí Ujú. entra obviamente la parte genital, porque es tu pareja, ¿entiendes? Y es gracias a que la clase de biodanza te ha sensibilizado, te ha puesto más permeable a eso. Pero Claro, en una clase de biodanza nadie va a proponer ni una práctica sexual, nadie te tiene que decir, a ver, déjate que te toque aquí porque si yo te toco aquí, yo te voy a sanar. O sea, eso no existe en una clase de biodanza. Si bien, alguien hace eso, entonces ahí hay que huir, porque esto es progresivo, o sea, las claro, personas van, claro. no se proponen manipulaciones del cuerpo para decirte, ay, te tengo que tocar aquí, o sea, un profesor de biodanza jamás te va a decir, te voy a tocar en las caderas para que tú puedas soltar esta zona donde están los genitales, porque, o sea, eso no Claro, existe. Y si se da, adiós, o sea, puedo, como total, pírate de puedo, ahí porque eso no total. es biodanza.
¿sabes? Tengo una idea sobre lo que acabas de decir. Eh, Tú acabas de marcar un límite, igual que yo también marqué un límite antes de lo que es la psicología, y tú marcas un límite de lo que es biodanza y cómo se puede traspasar ese Sí, límite, ¿no? Eh, entonces, lo has definido perfectamente. Biodanza llega hasta aquí y el límite está aquí. Eh, ¿Qué tiene que pasar para que se traspase ese límite en cualquier terapia, incluyendo la psicología o lo que fuera? Tiene que pasar las creencias del facilitador o del terapeuta. Cree que yendo más allá, saltándose los límites que la biodanza pone o que la psicología pone, él tiene un pensamiento o una experiencia que quiere tener más allá de esos límites, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto es interesante porque hay algunas terapias que se basan, que no tienen límites. O sea, por sí. ejemplo, conocemos la ayahuasca. ¿Sabes la ayahuasca? Sí. Vale. Tengo amigos que están Se, se- obsesionados. claro, se espera que en la ayahuasca haya una convulsión, haya un vómito, haya unos gritos, haya una experiencia emocional muy potente, ¿sabes? Se espera eso. Sí, Entonces, esa terapia en concreto tiene los límites súper altos, en el sentido de, si vas a ayahuasca te vas a encontrar con esto. No, si vas a biodanza, te deberías de encontrar con este tope. Si vas a ayahuasca, pues entonces hay otro tipo de terapias, por ejemplo, la terapia transpersonal, etcétera, etcétera, que los límites no están donde tú los has marcado con la biodanza, sino que están bastante más allá. Y la gente dice, pues yo voy a ese taller claro, la propia técnica, los límites los tienen mucho más agresivos o mucho más lejanos. total. Esto es una cosa que no lo había pensado nunca, pero, pero que es así. Entonces, no puedes pretender ir a una sesión de ayahuasca y no tomarte ayahuasca, La ayahuasca, claro. o tomarte la ayahuasca un poquito para que te haga un poquito de efecto. Sí, No, total. y es súper agresiva. Entonces, permitimos, y eso sí que no es necesario que haya una manipulación psicológica para que eso, meternos en entornos, hay que cuidarse de meterse en Sí, entornos agresivos, que los hay total. así, un montón. Entonces, un entorno agresivo, antes de que nos nublen el sentido común, porque nos nublan el sentido común, lo solemos ver y lo Sí. sabemos ver. Y ¿Eh? se huele también, Y ¿no? se También. huele. Entonces, lo malo es cuando ya has entrado dentro de un tema de comedera de cabeza y sectario y ya tú no tengas sentido común y justifiques todo eso que está Mm. pasando. Eh, Claro, es como que una vez que entras, mm, ya algo te absorbe. O sea, lo digo por mi experiencia propia. O sea, una vez que entras, ya algo hace, es como un agujero negro. O sea, tú entras y es como vives toda la experiencia. Y a veces tienes la suerte de salirte y verlo desde una visión más amplia, o a veces estás ahí atrapado todo el rato. Todo el rato. Mira, el eso. otro día conversábamos con, bueno, sí, la serie esta de Nicole Kidman que te dije, Ah, la sí, no de es un nueve, sexo nunca me definitivo. acuerdo, solo me acuerdo del nueve extraños, algo. Sí, sí, Bueno, sí, alguien no se la ha visto que se la vea. Me lo sí, recomienda una amiga y yo encuentro ahí el perfil psicológico de Nicole Kidman, es el sí, perfil psicológico de la persona que abusó de mí cuando en mi escuela, ¿sabes? Bueno, en mi escuela, sí. con lo del telar específicamente, ¿no? Ajá, Y digo, wow. Luego, claro, la historia se desarrolla hasta el final y descubres que esta persona tiene un trauma muy fuerte porque se murió su hija, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, esta mujer es la líder de una secta. ¿No? sí, Y comete, y pero muy comete bien. cosas, son criminales, ¿no? Y Sí, entonces me sí. acuerdo que yo le preguntaba a dos colegas y les decía, wow, es el perfil. Y me decían, no, pero pobrecita ella, dice, pobrecita, porque Ya, claro, pobrecita porque perdió a su hija. Y yo decía, es que es una psicópata, ¿entiendes? Y claro. entonces tú me dijiste el otro día que te comentaba Sí, esto, porque yo sí, tenía curiosidad de sí, saber cómo puede una sí, sí, persona sí. empatizar, ¿no? Esta frase que se usa mucho ahora de, es que yo soy muy empático, es que yo empatizo con todo el mundo. Es como, esto a Ahí, mí. mira, eso es un poco red flag. La persona que presume de ser empático, no sé yo. Claro, y dices, yo me quedaba alucinando y digo, esta persona es una psicópata. Si no sabemos distinguir esto, hay que revisarse. O sea, más allá de la historia personal, esto es como, ay, tu padre abusó de ti, entonces tú abusas también de tu hijo. Entonces, ay, pero pobrecita de ti, porque claro, como abusaron de ti, entonces
también estás justificada tú porque tú has abusado de tu hijo. No, perdona, o sea, exacto, eres un violador, eres una violadora, da igual la historia que tengas, exacto, ¿no? Y yo ahí me quedé como, pero ¿cómo puede ser que, o sea, empaticemos ya. con alguien que es un psicópata? O sea, tú me diste una explicación racional porque yo era como, a ver, no entiendo nada de lo que está pasando. Ya, O sea, ya, ya. me gustaría que lo explicaras también aquí porque Ah, vale. ocurre, o sea, Vale, vale. en los grupos sectarios ocurre que Sí, las personas alrededor se enteran de abusos a sí, sí, compañeros, sí, sí, pero sí. esos compañeros, Sí, hay unos que dicen, no, este abuso ha ocurrido, vamos a defender a la persona que ha sido dañada. Pero hay exacto. otro gran grupo que dice, Sí. ay, no, hay que mirar cómo va a ser un Buena profesor, una persona. profesora, un amigo, no ¿Cómo le puede vamos a ser, hacer es que él tiene su esto? historia. Sí, un error lo puede cometer ¿Y cualquiera, le corrían, quiénes somos para juzgar? Decimos. O claro. sea, esto de aquí me lo puedes explicar porque yo de verdad que no lo entiendo. Explícame, Mira, porque esto es un sesgo, seguro que se lo voy a preguntar a Carlos, pero eh, eh, yo le respondo a mi manera. sí, sí, tú. Cualquier otra persona lo Sí, sí. respondería a su manera. A mí me llama mucho la atención cómo de repente, por ejemplo, personajes como Pablo Escobar o Maradona son tratados como dioses, cuando realmente uno era un criminal y el otro era, pues fue un dios del fútbol, pero también tuvo un poco una vida un poco que no era, no iba en torno a los valores, me refiero Maradona, unos valores a transmitir, ¿no? Pero se les sigue idealizando de esa manera. Nosotros tenemos una tendencia a idealizar a la persona magnífica, idealizarla y empezar a justificar todo lo que hace porque fue en su momento una gran gloria. Puede ser que algún líder o alguna persona de la que pienses en su momento era una persona honrada, honesta y tal, pero las personas pueden ir cambiando y pueden irse viendo en situaciones que se ven más confiadas y de repente cometer abusos sexuales. Eso pasa. Sí, sí. O delitos económicos, es decir, pues mira, yo soy una persona tal, pero yo estoy viendo que puedo hacer lo que quiera con toda esta gente y pues, me voy a atrever. Se atreve una vez, se atreve dos veces y ya está. Entonces, hacia lo que me decías de la justificación, es bastante común en los fenómenos sectarios, primero, cuando una persona justifica, ya quiere decir que su sentido común y su sentido racional ya no le pertenece a ella, ya está dentro del bucle de la rueda del manipulador, que es lo que hablamos yo creo que hace ya por lo menos media hora. Y cuando hablamos de sectas, no estamos hablando de ningún juego, estamos hablando de algo súper Muy serio, serio. que a veces hablamos así un poco por encima. Estamos hablando de que hay personas que tienen la capacidad de manipular a mucha gente al mismo tiempo y que tienen esa gran habilidad de manipulación. Y una cosa que consiguen es el silencio. La mayoría de los grupos sectarios, hay muchos que no se conocen porque la gente no habla. Exacto. Y por qué no habla? Pues porque tienen miedo y sobre todo por este tipo de excusas. Porque el líder bueno, porque realmente está haciendo una cosa bondadosa. Eso es lo que se llama disonancia cognitiva. Es decir, Disonancia sí, cognitiva. Eso. es decir, ni sé que algo está pasando, pero y lo puedo llegar a intuir, pero yo no sé por qué, pero voy a defender al maestro porque el maestro se lo merece. Pero yo sé que está pasando y que ha pasado algo, pero hay algo que me impide, primero, salir del grupo y algo que me impide ser crítico con la situación. Eso quiere decir que esa mente ha sido profundamente manipulada. ¿Y por qué? Y termino ya con el rollo este, porque esto, Sí. claro, estos temas son súper complejos. Vale. Los manipuladores saben utilizar muy bien sus circunstancias, ahora que me acuerdo de Nicole Kidman, sus circunstancias para dar pena, para dar lástima, y con eso consiguen, y para generar miedo también, con eso consiguen a personas dóciles, etcétera. Eh, ellos utilizan su propia historia personal cuando ellos ni a sí mismos son empáticos consigo mismos, consiguen que los demás sean empáticos con ellos, porque utilizan su historia como un objeto y la manejan como un objeto para manipularte a ti. Y abro un melón que es importantísimo en este tema.
para entender el fenómeno sectario solamente tenemos que irnos a algo que es igual, pero en otro contexto, porque son las relaciones de pareja, lo que llaman relaciones de violencia o tóxicas o lo que fuera. Ujú. Es el mismo efecto, exactamente el mismo. Una persona que está siendo violentada o que le pegan o cualquier tipo de cosa de abuso por parte de su pareja, sea Ujú. hombre o sea mujer, va a justificar ese acto. No le gusta, no quiere que se repita, pero lo va a justificar. Sí, Y lo va a justificar de esta manera. Por ejemplo, es que no tuvo la educación adecuada, es que tuvo, claro, le enseñaron a ser hombre de esta forma, es que, y esos son todo este tipo de justificaciones de una persona que ya está por debajo de otra y que no sabría cómo llegar aquí. Es decir, está aquí y esta es la que va a mandar. claro. Y la única forma que tiene es de defenderse desde aquí abajo o adaptarse aquí abajo. Y es una cruda realidad cuando aquello que es lo que has creído, aquello que has invertido tanto tiempo es una estafa, es un engaño. Total. Esa, y el consejo, si se puede dar un consejo en este momento, es ver a las personas como son. Yo te veo a ti, tú me ves a mí, y detrás de todo, cualquier artista musical, cualquier político, cualquier activista, hay una persona. Y puede ser que esa persona sea una manipuladora en momentos determinados. Pues mirarla así, o sea, mirarla de esa manera, desde una manera crítica, en plan, eres una persona. Y entonces yo como persona no voy a hacer unas cosas, espero que tú tampoco las hagas y porque las has hecho, ¿no? Claro. Algo así. Vale. Un poquito de rollo. No, gracias, gracias, porque es Yo te como, dije que yo me iba a enrollar, no, no, vamos a no, empezar no, aquí. tú dímelo porque esto es súper Sí, importante. Para mí fue un como, yo me quedé, no podía entender claro, cómo, no solamente en este contexto, sino en otras cosas que he compartido, ¿no? Yo decir, esa persona no está obrando bien, o sea, es un psicópata o es un narcisista y que se empatice con, ¿no? Y digo, wow, claro. esto, uf, Claro, pero vuelvo al principio, Paulina, y yo siempre me anclo en dos cosas muy básicas. Es decir, las sectas y estos entornos son entornos de manipulación, y lo voy a repetir 200 veces. Y la sí, persona que justifica estos actos está manipulada, y ya está. No lo está haciendo por su propio sentido común o por su propio, porque ese mismo acto en un entorno diferente, en un entorno familiar, no lo permitiría. Porque en ese entorno familiar no está siendo manipulada, pero sí pero ahí. sí aquí. Y es más, si se lo cuentan de otro sitio, es que en la otra escuela, claro, es que el maestro de la otra escuela, claro, es que sí, pero no, el de mi escuela no. El de mi escuela es bueno Claro, es y es como bueno. no. ¿Por qué? Pues porque la manipulación está sucediendo en ese contexto. Creo que, Sí, creo que lo dije con bastante ímpetu, sí, esa sí. pregunta. Bueno, Vale, estaba revisando. espero que esté yendo bien la cosa. Sí. Claro, bueno, hemos hablado ya de esto, de las señales. Vale. El perfil psicológico de los líderes de estos grupos también creo que lo hemos hablado ya, Sí, ¿no? Lo hemos sí, un poco compartido sí. ya. Lo más importante sí. Eh, Creo que lo más importante, la parte del dinero, de por qué no se habla de las relaciones comerciales en las terapias alternativas y bueno, en el caso de las pseudoterapias es lo mismo, ¿no? Como lo que Sí, decíamos del desarrollo personal, claro, no les conviene decir que esto es para que las personas sigan en el desafío claro. constante de ser su mejor versión, ¿no? Como Claro. es tu mejor versión al infinito y dándome un montón de pasta a mí, ¿no? Y al final sales, la propia terapia te enferma, ¿no? Eh, exactamente. Vale. Em, vale, esto creo que también lo hemos contestado. ¿Qué pasa? O sea, hay dos preguntas, Sí. una enlazada con la otra. La primera es, ¿se puede salir de un grupo sectario? Y segundo, ¿qué consecuencias tiene Ah, a las personas que se rebelan contra esto? ¿Qué consecuencias tienen estas vale. personas? ¿Qué consecuencias suelen tener? Primero, si se puede salir, ¿qué consecuencias puede tener para esta persona a nivel social, psicológico y, Vale. Vale. sí, social y psicológico sobre todo, porque...
Vale, pues eso es ya un poco casi que el final de la historia. Se me está haciendo corto y llevamos hora y Sí, 20. sí. Yo soy muy, muy apasionado y Y yo, y por eso quería yo. que me entrevistara, ¿no? Mira, antes de esa, quiero puntualizar una cosa que creo que se quedó atrás y también me llamó Vale, mucho la atención de las preguntas que sí, hiciste. Y es, ¿cómo identificar a un pseudoterapeuta? ¿Vale? sí, vale, perfecto. Carlos, Atentos, atentos, Carlos, compañeros, a esto. sí, sí, ¿cómo identificar a un pseudoterapeuta? Esto es súper interesante. A ver, hemos partido desde hace un rato de que las pseudoterapias pues, son terapias que ofrecen soluciones a la salud o al bienestar de la gente y que hay montones, hay miles, y tú y yo podemos inventarnos ahora una. Si nos inventamos una hora y no tiene fundamento demostrado, es decir, no se ha hecho los suficientes estudios científicos, y no se ha puesto en duda en ese sentido, pues se convierte en una pseudoterapia. Es decir, no es una terapia asentada, sino una pseudoterapia, una pseudoidea, una pseudotal. Entonces, ¿qué es un pseudoterapeuta? Pues cualquier persona que ofrezca pseudoterapia. Ya está. O sea, no, no tiene más misterio porque creo que es importante resaltarlo. ¿Qué pasa? Que yo también soy muy honesto en este sentido. Tenemos muy demonizadas las pseudoterapias Ujú. porque no tienen validez, porque esto, porque lo otro. No todos los pseudoterapeutas, es decir, los pseudoterapeutas son las personas que practican pseudoterapias y de eso, pues entra en Google y pon cuáles son las principales pseudoterapias y te saldrán ahí 70 y pico, 80, las que sean. No quiere decir que todos los pseudoterapeutas hagan las cosas mal o que cometan abusos o que sean manipuladores ni nada de Sí, eso, porque total. pseudoterapeutas hay igual que terapeutas. Hay, levantas una piedra y aparece un Sí. pseudoterapeuta. Y hay pseudoterapeutas súper honestos y súper que son muy conscientes de los problemas y tal. El problema es que dentro de las terapias alternativas y dentro de la pseudoterapia hay una costumbre en la que se va bastante más allá de lo que sería una práctica o una praxis normal y yo creo que la pregunta iba por ahí, ¿cómo identificar a un pseudoterapeuta abusivo o que está generando mala praxis, etcétera, etcétera? Pues ahí es un poco lo que dijimos antes de cómo observar a la gente y tal. Hay que preguntar mucho. O sea, ¿qué es esta terapia? ¿Qué es esta pseudoterapia? ¿Cómo la practicas tú? ¿Tienes algún maestro? Eso es súper importante. Sí, ¿tienes algún maestro? ¿Quién te enseña a ti esto? Porque es probable que si tiene algún maestro pues, esté con las... y ver los valores de esa persona y si los valores van en concordancia con lo que hace. Si no tiene mucho rollo. Y que te explique muy, muy bien la pseudoterapia para que tú te metas en esa pseudoterapia a conciencia. Es Claro. decir, es que mi pseudoterapia es ayahuasca. Explícame qué es eso. Ah, pues nada, que nos vamos al monte, tal, nos metemos en su cuanto y necesitas una, dos tomas, tres tomas o cuatro tomas para alcanzar la libertad. Vale, voy. ¿Sabes? O no voy, El que solo pero es ya lo sé surrealista, todo. sí. Ya lo sé todo. No hay un misterio, no hay Claro. una historia. Entonces creo que esa pregunta quería contestártela así de esa manera. ¿Vale? Sí, sí, sí. No, es muy, muy Sí, importante esto. sí, Para mí, sobre todo, es súper importante y por eso estamos haciendo este directo, para que las personas puedan detectar si empiezan en una terapia alternativa, por donde sí, por donde no, y más que todo en la parte de la del cuerpo, ¿no? Porque hay muchas terapias ahora de el sí, cuerpo, baja al cuerpo, no sé qué. Nosotros en biodanza usamos mucho esta frase de baja al cuerpo, ¿no? Y es como, ¿qué es bajar al cuerpo, no? Porque esto es un modelo cartesiano, ¿no? De mente y cuerpo, ¿no? Y es lo mismo. Entonces, baja al cuerpo, si trabajas el cuerpo, si en el cuerpo esto, entonces también, no. Entonces es como, bueno, sí, es verdad que mente y cuerpo es lo mismo, pero también es verdad que mi cuerpo es mi territorio, o sea, tú no puedes venir a tocarme, ni me puedes proponer ninguna práctica en la que yo no quiera que tú me toques, ni siquiera que tú me des un pico, o sea, es que no es esto, o sea, si tú me das un pico y no me doy cuenta, tú estás abusando de mí, o sea, es sí. como no me toques, da igual, Eh, o sea, no.
En este, Entonces es importante para mí poner este matiz porque sí que es verdad que biodanza es eso, es danza, es corporal, es mental también, porque yo en mi caso, que soy un poco friki, pues me gusta mucho hablar de la base científica que tiene biodanza. Eh, sí que meto partes muy poéticas que también vienen de allí, pero o sea, yo no me pongo a hablar de viajes astrales ni de nada de eso, o sea, yo hablo de lo que es biodanza, en qué consiste cada movimiento y fin. O sea, no meto más discursos de esto que dices tú, ¿no? Que mezclo enneagrama con carta claro. natal y luego mezclo budismo y taoísmo y hinduismo y meto todo. O sea, no hago eso, ¿no? Porque para mí es lo que dices tú, lo que hago es Eh, cortocircuito. total. Y a ver, que se me fue un poco al santo cielo porque estaba Mm. yo intentando responder la pregunta anterior. Ya empiezo a notar Ah, el vale. cansancio de la noche. Nada, nada. Eh, Ya vamos a terminar. no, no. Los pseudoterapeutas, ¿qué te iba a decir yo de los pseudoterapeutas? Ay, se me fue, pues era importante. Bueno, Ya, ya. ya sé, Ah, ya vale. sé. Cuando dijiste lo Dime. del pitito y todo eso, ¿no? Hay una cosa que creo que es importante a tener en cuenta y es que van sucediendo cosas a lo largo del tiempo que que no te las esperas, porque parece ser que la terapia no te la explicaron desde el primer momento. Yo recomiendo a todo el mundo que pregunten y pregunten y pregunten desde un primer momento qué se va a hacer, porque si no, se queda en el aire y de repente te sorprende que de repente pues te va a tocar el pecho para porque tú puedas respirar mejor o lo que fuera, no sé cuánto, no sé cuánto, y te van sorprendiendo cositas. En el tema este de la manipulación psicológica, en el tema de las sectas, que estamos hablando muy en el aire, pero es una cosa muy desagradable y muy potente, ¿no? Las cosas suceden súper lento, o a veces rápido, pero por lo general lento. Y el líder se va a atrever a dar ese paso cuando tú estés preparada para no rechazarlo. Entonces, eso se lo va a guardar, se lo va a esconder, porque ya lo ha hecho, porque tiene intención de hacerlo y porque es su forma de trabajar. Entonces, creo que es importante de verlo. ¿Dónde están los límites? ¿Qué se me ha explicado? Y, coño, aquí están pasando cositas que no me lo esperaba, ¿no? Sí, Eso totalmente. es importante. Bueno, Totalmente. Sí, entonces, vale. la salida, ¿Qué pasa dime, dime. qué pasa con el que se va de esto? ¿Qué pasa con el que se Sí. revela contra Ah, esto y dice, ya basta, bueno, esto que están haciendo no está bien? Yo voy a levantar la mano y a levantar la voz y a decir, esto que se está haciendo es un abuso de poder o esto es un abuso sexual. sí, Yo no quiero más pertenecer a esto. sí, O yo pongo unos límites. ¿Qué pasa cuando se subleva la gente? Cuando hay un grupo que dice, o una persona que dice, esto no, o sea, esto no lo voy a permitir, o sea, esto no es para lo que yo vine aquí, esto no es esto no es yoga, esto no es running, esto no es biogestal, sí, esto, bueno, X, o sea, esto sí, no es psicología, esto, sí, sí, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo se comporta el grupo? ¿Cómo se comporta el líder? sí, Esta persona, ¿qué consecuencias le quedan a distintos niveles? ¿No? Porque, bueno, yo ahora contaré lo que me está vale, ocurriendo a mí vale, después de todo lo que he vivido, vale, pero bueno, yo sé que tú lo tienes más estudiado porque ya has pasado más tiempo y tienes todo esto más integrado. Yo recién estoy como vale, integrando todo lo que me ha sí. ocurrido. Pero lo tienes bastante integrado, también te digo, Gracias. por las conversaciones que hemos Gracias tenido. por verlo. Estás integrando una cosa que es bastante compleja de integrar. A ver, hay personas que se van de los grupos sin decir nada y una cosa es cómo tú te hayas ido y otra cosa son los daños psicológicos que los voy a separar, ¿vale? Los daños psicológicos y las diferentes maneras de generar daños psicológicos. Vale. Según el grupo, según la estructura, según el líder, según cómo sea todo, la persona puede tener una experiencia u otra. De la que tú me estás preguntando, por lo general, lo que va a pasar es que esa persona lo va a pasar mal. O sea, ¿por qué? Pues porque se le va a intentar silenciar. El líder y el grupo en general van a intentar que esa persona desaparezca del mapa de alguna forma, que no haga ruido. ¿Por qué? Pues porque creen que la persona está equivocada, que está contando una versión que es su propia versión, que no es la versión completa.
Entonces empiezan con una serie de argumentos en la que el grupo se repliega a sí mismo ante la crítica, la persona que se va para afuera o empieza a criticar, ya es molesta, ya no es dócil, ya no interesa, no interesa en nada, es incómoda. Entonces, y es peligrosa también. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacer pensar al resto. Claro, Y si hace pensar al resto, ya no ni siquiera el tema económico ni nada. El ego, el propio ego del líder o de las personas se tambalea. Es decir, sí, totalmente. ay Dios mío, ¿y por qué estás atacando al líder con todo lo bueno que es, con todo lo que te ha dado, Con con todo lo todo que lo te que ha nos dado, da, sí, 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 total. con lo bueno que ha sido y todo este rollo? ¿Cómo te atreves tú a esto, no? Entonces, el camino que emprendemos, me incluyo, al principio es difícil y duro. ¿Por qué? Porque incluso personas que han visto la situación no se van a implicar, ni se quieren implicar Total. en nada. ¿Por qué? Pues porque supone un gasto cognitivo grande hacia una persona que todavía tiene dudas o confusiones y que lo normal es que si sale, se vaya para su casa y que haga una vida nueva, ¿sabes? Lo normal en la mayoría de los grupos es que haya de 100 personas, una eh, que vaya a revolucionar un poco el gallinero. Una, o de 200 Sí, una. sí, sí, son Y tú pocos. te preguntas, ¿y el resto dónde está? Pues los que se han ido se fueron. Y a lo mejor se fueron con una historia que te la van Sí, que te la van a contar más adelante, cuando tengas confianza estoy hablando directamente contigo, pero a mí me ha pasado de que me vengan personas 8 años después y decirme, mira, ahora que confío en que tú no estás de ese lado, te voy a te contar mi cuento. historia. Te cuento mi historia ahora, porque ha sido una historia muy desagradable y yo no me he sentido escuchada, me he sentido demonizada, me expulsaron. No tengo nadie con quien hablar esto, porque no estoy hablando con mis amigos de sectas ni de cosas así. No, no lo comprenden, no lo pueden llegar a comprender, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico tambalea, tambalea los cimientos de las creencias de todos en general. Entonces, se despiertan ciertas conciencias que pueden ayudar a que más adelante salgan e incluso se pueden encontrar vínculos de lucha común o de dar explicaciones. Eh, ¿Y qué pasa con qué es todo lo malo de todo esto? Que no se puede denunciar una situación si no tienes pruebas. Es Pruebas. decir, entonces, la mayoría de las personas de los grupos sectarios es tu palabra contra la mía. Es decir, bueno, tú lo ves de esta manera y es así de rápido. Tú lo ves de esta forma, nosotros lo vemos de otra. Ya está. Demuestra, si tú quieres seguir adelante con esta lucha, ¿qué es lo que tú vas a demostrar? ¿No? Por ejemplo. Y te das cuenta que no tienes nada, porque no puedes demostrar la manipulación psicológica ni nada. Sí, totalmente. Podrías demostrar o dar charlas de concienciación, o no, no te estoy hablando a ti directamente, estoy No, hablando no, yo sí, 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 no. conmigo mismo. Entonces, el, el pasar por un tipo de grupo de estos, depende del tipo de grupo, depende de la experiencia, depende del abuso. Tú y yo podemos estar en el mismo grupo y no haber tenido la misma experiencia. Porque eso se mueve por capas de intimidades. Es decir, a lo mejor mi experiencia es diferente a la tuya y tú no le das la importancia que le doy yo. Porque la mía, Sí, total. ¿sabes? No, no ha sido para tanto, o esto, o bueno, o esto, lo otro, ¿no? Entonces, las personas que tienen experiencias muy desagradables, es decir, años dentro de un grupo sectario en el que había a lo mejor consumo de drogas o abuso económico, te voy a poner los casos más extremos. Son personas que se han quedado sin casa, sin dinero, con trastornos psiquiátricos e incluso pues llegan a cometer un suicidio. ¿Por qué? Porque se han alejado de su familia, porque el grupo ya no les quiere y porque se han dado cuenta que quieren salir, no saben cómo, y les cae ahí, se les cae el mundo encima porque no tienen mundo. Te estoy hablando de un caso extremísimo. Sí, No tienen mundo porque todo su mundo claro, era, justo. era el grupo y eran sus creencias, ¿no? Se ven en un vacío. Y a veces pasa, y suele ser frecuente, que este tipo de personas se vinculan a otro grupo sectario. Esto es bastante común.
encuentran otro grupo con las mismas características y ahí se quedan, ahí van, para sobrevivir, Sí, básicamente, sí, 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 psicológicamente, sí, sí. relacionalmente y tal, ¿no? Entonces, quitando esos casos graves, cuando pasamos por este tipo de cosas, se nos genera crisis de identidad, confusión entre el mundo. Sí, claro, si nosotros llevamos intentando resolver la pregunta de quién soy durante mucho tiempo o cuáles son mis problemas y todo esto, empieza a haber una distorsión, una confusión sobre mi propia salud o mi propio esto, ¿no? Entonces, los cuadros psicológicos más comunes serían la depresión, eh, crisis de ansiedad, agorafobia, que es que te cuesta salir a la calle. Y claro, si ya ha habido pues, abusos sexuales y todo esto, pues trauma, trastorno por estrés postraumático, todo lo relacionado pues con ese hecho en sí. Y luego tiene unas consecuencias psicosociales muy grandes en el sentido de que la recuperación es súper lenta, ¿sabes, Paulina? Es lentísima, porque ha sido una cuestión de relaciones sutiles, ¿sabes? Entonces, tiene consecuencias en las relaciones de pareja. Por ejemplo, hay personas que han pasado por grupos sectarios o grupos de influencia psicológica y se van y luego presentan cosas que no las vinculan directamente a eso porque ya están olvidados de eso, pero que tienen que ver con eso, ¿sabes? Porque Sí, totalmente. aquello lo dejaron en el pasado, pero ahí hubieron diferentes cosas y pueden tener desconfianza o caer en relaciones de dependencia con, de pareja, pueden pasar o de desconfianza o se pueden quedar solas, hay mucha soledad, Hay mucha porque soledad. hay mucha soledad, claro, porque, claro, estaba muy acompañado de un marco de personas en las que íbamos todo en común y todo esto y tal, y ahora me siento sola en este terreno y, bueno, ¿cómo reconstruyo yo mi vida y tal? Y soledad, aunque no, interior, porque hay como un quiebre, no sé si me explico, un quiebre de realidad muchas Sí, veces. totalmente. De, Dios mío, esto ha sido el gran engaño, o sea, ha Sí. sido el mega engaño. ¿Sabes por qué ha pasado esto, no? Y resumiendo todo en esta entrevista apasionada, eh, No lo todo podemos esto sucede, evitar. Yo soy una todo mujer esto apasionada sucede, para claro, todo, o sea. claro, todo esto sucede eh, y seguirá sucediendo y por eso creo que es importante este tipo de cosas que hacemos. Yo le doy un valor súper alto para como un pequeño eslabón para ir construyendo sociedades mejores, porque seguirá sucediendo porque el poder de influencia y el querer, eh, este tema egocéntrico, ególatra que tenemos en esta sociedad actual, hará que nos distanciemos de los demás que nosotros queramos tener entornos en los que seamos protagonistas, en los que seamos todo esto y de ahí puede derivar a movimientos sectarios. Es decir, el activismo en contra de las sectas no es lo que nosotros hemos hablado aquí. Nosotros hemos hablado aquí de relaciones y de cosas así. No, no se puede hacer que las sectas desaparezcan, porque eso no va a desaparecer, porque es una forma de relacionarse grupal. Lo que sí que podemos hacer es estar atentos a los componentes, porque nuestra vida está en juego en muchos niveles. Pertenecer a un grupo así es bastante arriesgado. Y otro día, si quieres, eh, me vuelves a invitar o yo te invito a ti y hablamos de los familiares, porque aquí hay tela que cortar. ¿Tienes más preguntas así que se quedan Sí. en el tintero? Yo todavía sigo No, respondiendo, ¿eh? no, mira, yo la última, creo que de las últimas es pues Mm, quizás un compartir de ambos, yo creo, porque primero si es posible, lo primero es si es posible como recuperarte de mm, esto. Porque te explico, ¿vale? En mi caso, yo sé que tú lo has madurado sí, más. sí. Yo llevo quizás, no voy a ser ni un año que empecé ya a trabajar este proyecto de biodanza, ya exponiéndome al 100% porque me aterrorizaba un montón exponerme, ponerme delante de una cámara o subir una foto, para mí era como, no podía, ¿no? Porque sentía que no podía, no era capaz de mostrarme como realmente yo era o lo que yo pensaba sobre todas estas cosas, porque de repente mi grupo me iba a excluir.
Total, me iba total. a dejar de lado, Ya. ¿no? Porque claro, yo tengo otra manera de vivir biodanza, tengo otra manera de transmitirla, que quizás hay más profes que lo están haciendo en otros lados, pero no estamos tan visibles, ¿no? Ujú. Por una cuestión de lealtades ahí dentro del grupo y bueno. Yo me preguntaba, ¿no? Porque la verdad es que he pasado como varios meses como muy, muy triste, bueno, varios meses, quizás no sé, sí, varios meses, bastante tiempo, he pasado bastante triste Mm, porque este es un tema que me llena de mucho dolor, mm, porque tengo compañeras que han sido amigas y tengo también compañeras, más compañeras de mi grupo que están pasando por cosas similares y que no terminan como de entender total. cómo puede haber ocurrido esto, cómo pueden haber ocurrido estas cosas en ambientes que son seguros, ¿no? Y entonces también tengo una cosa yo, que es que yo soy de otro país, soy inmigrante, llevo igual aquí desde el 2008. Ujú. Sin embargo, pues no sé si alguna vez has vivido mucho tiempo en otro país, pero Mm, emigrar se siente muy raro porque es como que no eres de un lado, no eres del otro, uno no termina como de sentirse como en un hogar, ¿no? Y encima si vienes de una familia como la mía que ha estado separada todo el tiempo, con bueno, bueno, varias historias ahí de estas de telenovela latinoamericana, es como más difícil construir unos cimientos, ¿no? Como para mí echar raíces ha sido un verdadero desafío, ¿no? Y ahora puedo decir que ya tengo las raíces bien, bien puestas y que, bueno, a partir de ahí estoy creciendo y tal, pero está siendo para mí un proceso muy doloroso, o sea, mm, aceptar que una sí, persona a la que yo he querido mucho, a la que yo he admirado, haya podido abusar de mí de esta manera y que encima no lo acepte tampoco, porque su ego espiritual está tan blindado, ¿no? Y total. tiene una gran imagen que es incapaz de reconocer que ha hecho todo esto, ¿no? Y entonces yo me he quedado como sin esa figura, ¿no? Y me acuerdo que un amigo, bueno, un, un coach, amigo mío, Nico, que lo quiero un montón, me decía, claro, dice, haciendo unas dinámicas de vinculares y tal, con él, y cuando se dio que yo tuve la ruptura ya con esta persona, fue como, me dice, claro, te has colocado ya tú en lugar de o sea, ya no necesitas maestra, eres tú tu maestra, ¿no? Y para mí ha sido eso como, wow, qué vértigo, ¿no? Qué vértigo, ¿no? Qué vértigo. O sea, Interesante. ahora mismo yo empiezo a construir lo que yo realmente quiero, no, soy muy crítica y se me saltan las alarmas enseguida cuando noto que hay algo de esta mezcla de espiritualidad con New Age, Sí, 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 ¿no? sí. Y, y bueno, yo lo que me pregunto, porque sigo atravesando como ese duelo, no ha pasado todavía un Ujú, año de esto, ujú, eh, lo que me pregunto es, bueno, el sentimiento de soledad lo llevo mejor porque gracias a mi familia, que este año nos hemos unido más que nunca, ellos están ahí siempre, ¿no? Mi familia, digamos que se ha vuelto a reconstruir desde una base afectiva segura. Ya podemos hablar, ya podemos compartir, ¿no? No es como antes. Yo me pregunto si esta sensación de no confianza en sí, nadie, o sea, si se puede volver a recuperar esto, ¿no? Porque yo ahora no tengo grupo de biodanza regular mío. sí, O sea, yo doy clases en un grupo, sí, sí, pero yo no estoy recibiendo de claro, momento en ninguno, claro, ¿no? Bueno, intenté ir a uno, pero se complicó por algo del trabajo, pero en general es como que no termino de sentirme segura en ningún espacio de estos, total, porque digo, si me descuido, algo me van a volver a marear, ¿sabes? Y eso me duele porque yo amo biodanza y me gusta y sé que el método funciona, pero toda esta parte de lo que se dice claro. me hace cortocircuito, entonces prefiero no ir, aunque a veces lo eche de menos, ¿no? Y en mi grupo regular recibo 2 veces, perdón, en mi grupo en el que yo doy, mi otra Sí, compañera que facilita también, cuando ella da, yo aprovecho esas sesiones para mí, ¿no? Me pregunto si ese duelo, o sea, ujú, eso se pasa, o ujú. sea, ¿qué hiciste tú cuando te pasó todo esto que sé que para ti fue también muy heavy? O sea, ¿cómo fuiste tú recuperando?
esa confianza otra vez? ¿Cómo hiciste tú para sobrellevar también ese dolor que me imagino que tiene que haber sido muy potente para ti? Porque tú también hiciste así con tu maestro. Y Mm, dijiste, no, esto no. Y me da igual y me la suda todo. Es que esto no es ético. Y yo me planto aquí y voy a empezar a construir desde ahí. O sea, sí. ¿cómo lo hiciste? ¿Se dio? O sea, Pues ¿recuerdas mira, algún es momento en una, especial? O... es una pregunta súper interesante. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije que yo hasta hace poco, hasta un año o dos, no terminé de estar bien? O sea, de estar bien, no, de cerrar ese capítulo. Y mira que lo he trabajado en activo. Mira, hace 4 años o 5, un poco antes de la pandemia, me apunté a unas clases de yoga. ¿Y por qué? Yo creo que esto te lo conté en una llamada que tuvimos nosotros y tal. ¿Por qué me apunté a yoga? Porque era muy familiar para mí y porque el yoga me gustaba. Ahora no me gusta, pero me gustaba. Me gustaba porque lo practicaba mucho en las sesiones del grupo sectario o como se quería llamar. Entonces, Sí. me gustaba la técnica. ¿Qué pasa? Me encontraba todo el rato en entornos, o sea, fui como luego a 5 grupos diferentes y la misma sensación constantemente. Es decir, esta persona está manipulando a todos los demás. Es como que ya se te queda esa alarma. Y de hecho, lo compruebas. Ahora es como si tuviera un superpoder. Eh, Ahí es cuando ya te das cuenta de que vas a encontrar, si te interesa, claro, vas a encontrar el sitio, ¿sabes? Pero que puede ser que te cueste el sitio en el que tú vayas a desarrollarte. Mira, yo, después de estar 11 años, esto es otra parte importante de mi historia, 11 años en esa relación con mi psicólogo y con el grupo sectario, tuve que ir a otro psicólogo porque cuando yo salí de ese grupo, me empezaron de nuevo los ataques de ansiedad, de agorafobia y todo eso. Lo mismo. Entonces fue otra señal de qué he hecho yo en este tiempo. Si esto se ha cronificado, es decir, yo fui para una cosa y esa cosa siguió y peor, porque tengo más edad, porque tengo más experiencia de vida y porque no tengo herramientas para esto, ¿no? Pues ¿qué Ujú. pasa? Que en ese segundo psicólogo estuve 46 sesiones con él. Entonces eso no es normal, estar 46 sesiones con un psicólogo. ¿Por qué estuve 46 sesiones? Porque estaba acostumbrado a eso, a la dependencia con un psicólogo, a ese tipo de relación. Y yo mismo estaba abierto a estar en un proceso personal largo. Entonces, ¿qué pasó? Que no me funcionó esa terapia y que esa terapia y ese psicólogo no hicieron las cosas bien conmigo tampoco. Vale, pues años más tarde me volvieron de nuevo las ansiedades y todo este rollo, lo mismo de siempre, y Sí. fui a un psicólogo que evalué muy, muy precisamente quién iba a ser quien me atendía. Y era un psicólogo de la rama conductual, es decir, Ujú. todo es conducta, no hay marco mágico, no hay marco mágico. Entonces era justo lo que yo necesitaba. No había cosas raras, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo yo que hasta hace poquito fue cuando dije, ya noto que esto lo cerré? Porque me fui descubriendo cosas de sitio mío. Por ejemplo, hará, yo qué sé, 3 o 4 años, en una bajona fuerte de esta que tenemos todos, por la cabeza se me pasó a hacer ejercicios de los que hacíamos en el grupo, que eran de libertad emocional y de todo este rollo y tal. Y me vinieron a la cabeza todos esos mensajes negativos que eran sobre mí. Pues muchos mensajes negativos, porque allí era todo negativo, o sea, todo te lo tienes que trabajar y todo es malo y todos somos manipuladores y todo es extraño y todo malo. Entonces, esa ha sido mi trayectoria y mi recuperación. Es decir, como que quedan residuos siempre ahí. Pero desde el minuto cero que yo hice así y me metí a trabajar este tema, a escuchar a gente, a eso ya yo sentía, o sea, sentí que ya estaba en el lugar donde tenía que estar y que ya no había vuelta atrás. Es decir, que te esté pasando esto, es que es algo que yo sí que he comentado a más de una persona. Una persona que sufre abuso espiritual, que es el que no se ve,
le privan de disfrutar en libertad su espiritualidad, de disfrutar en libertad tu espiritualidad. Yo no puedo disfrutar de esa espiritualidad si alguien me guía, ni puedo ni quiero ya. O sea, Exacto, hace que yo me exacto. concentre en mi propia espiritualidad, que no es una Sí, espiritualidad vinculada con dioses. En este caso, cultus para mí es un acto de espiritualidad totalmente. eh, porque comparto cosas y contacto con gente para generar un conocimiento que creo que es bueno para el mundo. Ya está, esa es mi espiritualidad, no, no va más allá. Pero todo ese entorno me resultó ya cansino, Claro, pero porque tengo el pensamiento crítico y la visión, esa visión crítica. Y te das cuenta de eso lo que dices tú, ¿no? De que al final se te genera una dependencia de figuras y que eso, en el fondo, lo que te dijo tu compañero Nico, ¿no? Pues vamos a ver de qué manera yo puedo ser maestra de mi vida, pese a lo que pese, porque creo que llega un punto que no creo que nos ha pasado a muchos, el descontento y el choque de realidad, es decir, cómo se mueve el mundo, cómo se está moviendo, ya sé cómo se mueve y ahora yo me voy a mover a mi manera y de la manera que yo pueda, ¿no? Entonces, se puede y se mejora. O sea, pero siempre y cuando quiera, la persona quiera entender lo que le ha pasado. Si no, lo más probable es que siga picando en entornos parecidos. sí, ¿Vale? O que se quede en ese sí, sitio. Pero totalmente. si tienes la inquietud de aquí ha pasado algo, quiero entenderlo, me gustaría, si no te vas a quedar siempre en un limbo y con un cierto descontento y pagando dinero Todo el tiempo, para solucionar algo que no tiene que ver contigo, nada que ver claro, contigo. Es algo que te crearon otros, ahora es tuyo, ahora lo tienes que arreglar con el otro, pues el otro te lo va a arreglar. Y así, y el otro te totalmente, estropea por otro lado, y después lo pagas por el otro lado, y así. totalmente. Totalmente. Yo hablaba el otro día con Carlos Díaz también, que lo conocí con tu canal, ¿no? Qué bueno. Y hablábamos de una espiritualidad pragmática, ¿no? O sea, eso, yo estoy ahí, para mí es eso. Y eso es lo que yo enseño también, ¿no? Y para mí, si se habla de trascendencia, cuando hablamos de trascendencia en clases de biodanza, para mí es el día a día, es el poder disfrutar de las cosas que tienes, las personas que te quieren, salir, hacer planes, y buscar hacer cosas que te gusten, yo qué sé, o sea, si entrenas, pues buscarle el gusto a entrenar, si eres músico, tocas un instrumento, pues estar ahí en el arte, si Ajá. escribes, si te gusta leer, o sea, para mí más espiritual que eso no, no existe, ¿no? Y es como Pues mira, espiritualidad Rita, pragmática. Rita está de acuerdo con Eso. esto. Yo creo que los que hemos vivido entornos de espiritualidades falsas y Sí, pseudo espiritualidad y espiritualidad narcisista y todo este tema, sabemos de lo que estamos hablando. exacto. Sí, 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 Totalmente. total. Pues no sé. Pues yo, Carlos, es Carlos, Manuel, Carlos, el que tengo, a mí solo me sale de Carlos aquí abajo y no sé, Ah, no puedo ver más nada, porque no sé por qué. el chat se queda como parado ahí y no se Ah, mueve, pero hay ah, muchos comentarios. vale, eso tú sí los ves. Vale, bueno, mejor. Yo no, Sí. yo tengo solo ahí que veo que estás viéndolo. Ajá. Bueno, Manuel, yo te agradezco un montón. Para mí ha sido algo muy bonito conocerte y coincidir aquí. Yo creo que esta charla va a servir para los que la han visto ahora y para los que la van a ver en diferido, va a servir para aclarar muchas cosas, sobre todo el tema del desarrollo personal y de lo que significa Sí. estar en una secta, salirte, qué pasa contigo si sales, que también no está todo perdido, ¿no? Porque justamente lo que a veces uno cree es que está solo, ¿no? Y realmente no está solo, o sea, no estás solo en esto, hay más personas que están ahí y a mí sí me gustaría dejar como un mensaje como de esto, de aunque te haya pasado todo esto, si tú quieres, que es lo que decías antes, si tú quieres puedes salir. No va a ser fácil, va a ser doloroso, pero se puede vivir como desde ese lugar, de esa Mm, desde esa espiritualidad pragmática, ¿no? Que sí, no es sí, más sí. que vivir tu día a día con todo lo que tiene, ¿no? Total, total. Así que, wow, o sea, este vídeo vamos a tener que cortarlo en muchos cachitos e ir subiendo Sí, sí. porque creo que queda ahí para la posteridad, para el que Vale. quiera
el que quiera Yo ya viajar. intuía, yo no he hecho nunca una entrevista de esta manera e intuía que la iba a disfrutar un montón y estoy acostumbrado a dar charlas y todo eso y es que me encanta comunicar este tipo de cosas, o sea, y lo has Me llevado, o encanta. sea, a mí y podría seguir Sí, hablando durante mucho tiempo, infinito, yo también. pero creo que es respetuoso para todos Sí, total. el, el ver nuestra ocasión seguramente, ¿no? Somos unos intensos, Sí, no lo sí. podemos evitar. Ah, pues eso es un patrón de vulnerabilidad, ya ves tú, de vulnerabilidad cuando estamos dentro, pero cuando estamos fuera de fortaleza, Sí, porque hacemos actos buenos en ese sentido. Pues nada, sí, yo creo que sí. Paulina, yo Pues nada ya por más. mí los despedí. Despide tú, que has sido la que ha Bueno, llevado todo gracias esto. a todos los que han estado, a los que nos verán por diferido también, gracias. Espero que la charla con Manuel les sirva, que cojan lo más práctico, que se nutran de esto, porque es muy importante. Sé que hay personas que están haciendo terapia alternativa o están practicando pedagogías diferentes, que están buscando un cambio profundo en su vida. No, los cambios profundos no se dan de un momento para otro. Si alguien les dice eso, está engañándoles. Son trabajos que llevan igual más tiempo y sobre todo también para que les sirva para detectar cuando una terapia, si han entrado en esta búsqueda, detectar cuando una terapia sí les va a venir bien y cuando están entrando en otra cosa que los puede llevar a una infinidad de procesos más que realmente no existen, ¿no? Entonces, tanto Manuel como yo estamos aquí dispuestos, disponibles, por si, bueno, creo que Manuel está también disponible, yo estoy disponible Sí, cien sí, por sí, ciento por sí. si tienen cualquier duda, pregunta, lo que sea, por esta vía. Y que espero haber puesto pues un granito de arena para que nos cuestionemos más cosas, los que estaban ahí ya pidiéndome información, pues que esto les haya clarificado mucho, porque entender las cosas también es necesario. La mente no está separada del cuerpo, o sea, eso de no pienses, déjate llevar, no, para mí no es verdad, no sé lo que piensas tú, o sea, sí hay que pensar, ¿vale? Claro, Y pues eso, muchas gracias otra vez, Manu, ahí tienen el canal de vale. Cultus, por favor, sube cosas Ujú. muy interesantes, seguirle y seguimos igualmente en contacto y en colaboración para lo que quieras. Pues dos palabritas y ya, Sí, buenas noches. Felicidades por el paso que estás dando, no es un paso sencillo. No estamos solos, o sea, ya te irás dando cuenta que hay mucha gente que quiere hablar de este tema. Está Carlos, está Pilar, está Mariana, estamos todos aquí. Y es algo muy bonito, este camino que tú estás emprendiendo. Igualmente animo a la gente de Cultos que te siga porque tienes a mí me llamó mucho la atención tu perfil y sobre todo el tema este de las psicoterapias porque no se habla demasiado y creo que has abierto un campo muy importante. Entonces estamos en comunidad todos así y sí. nada, muchas gracias, Paulina. Vamos a descansar. Gracias, Gracias. Lo subo gracias. y se puede compartir y todo eso. Muy Buenas noches a bien. todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Ya, 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 ya. ¿Cómo se porta esto?